Bienvenidos a Carrusel Deportivo Coruña. Desde ahora toda la atención es para el partido del Depor. Hoy, Pontevedra Deportivo en Carrusel Deportivo Coruña. Vamos a ver, primero contra segundo, el mejor ataque contra la mejor defensa. Pontevedra Deportivo aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Por ahí tenemos en los comentarios a Juan Luis Cudeiro y Adrián Candal. Y desde Pasarón, el partido lo narra Fran Emilda. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carrusel Deportivo Coruña, partidazo el que tenemos esta tarde, como decía nuestro animador, primero contra segundo, máximo goleador contra mejor defensa y nosotros que sacamos la alineación de lujo, tiramos de chequera y repescamos a nuestro José Manuel Mira y además, por supuesto, con el equipo habitual, con Adrián Candal, con Javi Rodríguez y con quien os habla ya en Pasarón, en un estadio, la verdad, precioso, coqueto, recogido e ideal para un partidazo como el que vamos a vivir dentro de escasos minutos. Tenemos sorpresas en el Depor, sorpresas relativas con el dibujo, sorpresas más grandes en el 11 titular. Un 11 titular que todavía se guarda el ¿Quieres cortar y volver a conectar por si acaso? A ver si suena algo mejor. Venga.
Mira, sale como si estuvieras marcando en 7-11 en vez de 7-2-2. Venga, vale. Venga, vale. Hacia los dibujos. Lo que pasa es que tenemos la sospecha realmente fundada de que el Deportivo le va a dejar la iniciativa al Pontevedra, que va a jugar replegado y que va a hacer el tipo de partido que vimos en el final de la pasada temporada con Fernando Vázquez y que seguramente también nos salió en muchas ocasiones y tan mal en otras, ¿no? Pero sobre todo bien en bastantes, porque, bueno, esperas y luego siempre vas a tener alguna oportunidad. Bueno, a mí me vale así. Si ganan, claro. Si ganan, nos vale siempre. Yo creo que al 99% de los aficionados les vale, ¿eh? Si se gana, pues venga, tiremos hacia adelante. Adri, lo decías ya esta semana, ¿no? Venías anunciando. A mí me huele que en Pasarón va a poner los 3 centrales ya de inicio. Y sí, te comentaba yo, mira, para hacer el cambio en el minuto 30, hazlo de inicio y ya está. Y te ahorras el cambio. Él llevaba ya, Fernando, tiempo con ese run y esas ganas de colocar este sistema. Ayer decía, bueno, es que decía poco menos que de inculto, de no saber de fútbol, quien desprecia este sistema como que es peyorativo y que un equipo como el Depor no lo puede plantar. Yo creo que él también recibió eso y por eso tardó más de la cuenta en, bueno, pues utilizar una formación que es la que él cree en ella. Y por lo tanto, bueno, pues si es la decisión del entrenador, adelante. Y además, claro, teniendo las bajas de Keko, las bajas que tiene también no está Miku, tampoco Deri, que bueno, a efectos de este sistema no afectaría tanto, pero sobre todo con estos dos en ataque, bueno, pues cae de cajón. A ver cómo se configura. Estamos deseando verlo en el 11 inicial, una vez empiece el partido, porque podría darse la situación de que sea pues un rizar el rizo de este sistema. Veremos enseguida si es o no ofensivo, si son 3 atrás o son 5, si delante incluso puede haber un rombo. Es ofensivo si tienes el balón, y si no tienes el balón eres defensivo. Cuando el Deportivo no tenga el balón seguramente se va a poner en un 5-4-1, pues como vimos tantas veces la temporada pasada. Y cuando tenga el balón, pues los laterales estarán altos, seguramente Gandoy se meta, o incluso Gandoy y Borja Galán, los dos, como el otro día, por dentro. Bueno, dejarás los extremos todo para Bóveda y Salva Ruiz. Y, yo creo, Juanchi, me anticipo a decir que esto es una apuesta por tener la pelota, la de hoy. Bueno. Ya lo intentó al menos de inicio el otro día ante el Racing, pero hoy creo que, bueno, es que con la presencia de Gandoy no me cabe más que decir y ver que Fernando lo que quiere hoy es tener la pelota. De todos modos, yo creo que lo que es esto es un aviso de lo que vamos a ver cuando el Deportivo se esté jugando la temporada, ¿no? En el final de campaña es un poco el sistema o la pauta en la que el entrenador se siente seguro, ¿no? En la que se siente más confiado, en la que siente más confianza. Y porque ya veis, ante presuntas o presumibles dificultades, como a lo largo de los partidos, incluso hoy antes, pues es el dibujo al que recurre. Bueno, pues aquí estamos para sentirnos cómodos, ¿no? Pues adelante. Bueno, pues desde luego que sí, aquí estamos para sentirnos cómodos y para intentar que también estéis cómodos con nosotros en Carrusel Deportivo Coruña. José Manuel Mira, dispara. Ay, bueno, supongo que llegarías bien ahí a Pontevedra, Pasarón, porque claro, llevas el coche a Talleres Galicia J Cars, el centro de mecánica en general para tu automóvil, especialistas en mecánica rápida, distribución, mecánicos y también especialistas en coches clásicos, cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros. Aprovecha esta promoción hasta final de año, visítalos en Avenida Fonte
Culler 15 en Culleredo. Taller Galicia J Cars, el mejor servicio para tu vehículo. Contadme porque, Adrián, cuéntame tú, porque, claro, yo estoy aquí en la Costa Morte, Radio Nordés, y tengo envidia porque vosotros vais a San Brandán y es una pena, ¿eh? Es una pena. Coge Juanchi, coge la caja a ver qué trae. A ver qué os dan, Porque podíais enviar algo, ¿no? Sí, lo mal que puede que llegue vacía, pero nosotros igual podemos. Es decir, que llegue vacía aquí, dices. Bastante es que llevo 10 minutos aquí y todavía no la abrí. Claro, pues a ver, viene súper bien presentado. ¿Qué os ha dado la gente de San Brandán? Esto es COVID-free, ¿no? COVID-free todo. Claro. Absolutamente. Vienen unos riquiños, están buenísimos. Mira. Los riquiños, vienen 2 mini bocatas, porque es un poco hora 5 de la tarde, así aperitivo, Josiño. Oye, ayer estuve hablando de esto con mi hija. ¿Sí? Y me dijo que estos de jamón con tomate que son, pero... Hombre, tiene mejor gusto que el padre. De hecho, le voy a mandar una foto. Mándale una foto, sí. Hombre, no espere qué crueldad la esa. niña que le llegue entero, claro. ¿Qué crueldad es esa? Lo que pasa es que hay 2 en la caja, va a querer que le mande uno, pero espera. Bueno, pero no le mandes la foto, es decir, guárdaselo, si lo llevas después del partido. Tienen también la foto y las migas. Los licuados que están brutales. Qué envidia, ¿eh? Pero que aquí no están. Con cafés para llevar. Están los licuados. Los licuados esta vez no hay licuados. No han venido. Hoy no se han enviado. Bueno, pues será que el protocolo COVID de esta vez. Es la hora 5 de la tarde, es una hora más adecuada para esto que nos han enviado. Voy a empezar a pedir dimisiones. Está bien, porque además ahora a las 5 que cierran las cafeterías, ¿no? Y pues mira, vosotros podéis aprovechar y tomarlo ahí. Bueno, con San Brandán, que siempre tenéis, pues ahí cerquita de la radio que os queda y bueno, pues yo tengo que aguantarme aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, pues a prepararse. A 5 no, Josillo, las cafeterías han abierto desde ayer, creo que hasta las 11. Bueno, yo ayer fui a cenar en Coruña. Ah, claro. En Coruña. En Coruña hasta las 11. Fui a cenar y a las 10 ya estamos como, nos dará tiempo a tomar el postre. Con la presión, vamos ¿no? corriendo para casa. Yo sé de gente que quedó para una cena, le dieron las 11 y iba oculta entre los soportales para que no lo viesen como si fuesen, bueno, pues delincuentes y para llegar a casa antes del toque de queda. Tremendo. Bueno, pues está muy bien, hay que ir poquito a poco, disfrutando de la hostelería con sentidiño, que como se dice habitualmente, y con todas las precauciones, que os estoy viendo ahora por el YouTube, que estáis los dos ahí con la mascarilla, perfectamente, y igualmente. Acabo de zafar, dice mi hija que ya me desayuné una, o sea que no hay problema, me las puedo comer. Pues está bien, bueno, pues cómete las dos. ¿Qué era lo de San Brandán? ¿Qué es lo que le gusta a tu hija? Las pulgas estas de jamón con... hay que comer aquí delante de las cámaras y que me vean toda la gente que está en YouTube, no sé para qué pregunto, que me dais envidia. Para que vean que no solo hay tazas, que también hay alimentos. Tazas las que venga, que nos van a hacer esto con sanidad. Nos van a dar el toque de queda, Radio Coruña. Que no. Seguimos, Josiño. Venga, pues nada, eso, que tengo envidia de que tenéis ahí San Brandán ahí al lado y que podéis tomar todos los productos de San Brandán y yo no, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues seguimos adelante, viendo la previa de este partido. Enseguida tendremos también imágenes, enseguida también Fran Hervida nos va a contar cómo está ese ambiente, porque decía Fernando Vázquez, en teoría este es un partido donde se va a poder jugar, se va a poder, bueno, pues disputar un partido de fútbol en buenas condiciones, en teoría, porque bueno, ha caído la del pulpo aquí en Coruña y supongo que por ahí por Pontevedra, ahora nos confirma Fran Hervida, pues también. Enseguida vamos a saber cómo está ese campo. Juanchi, ¿a quién tienes más ganas de ver de los que están en el once inicial? ¿Quién crees que para él va a ser un partido, digamos, marcado en rojo? Pues evidentemente yo tengo muchas ganas de ver a Roland, porque digamos que es el único delantero y, oye, pues lo que quiero es ver goles. ¿Te sorprende que no esté y parto de la base que entiendo que los goles en los equipos los marcan los delanteros. Pensaba hasta ahora, no sé si a partir de ahora sí, eso sí, pero bueno. Bueno, pues a Diego Roland, que el otro día, bueno, pues oye, desde luego a nivel de números y lo poco que ocurrió en el ataque del Depor vino de sus botas, ¿no? Sí, y además tiene un valor interesante, que es que como tiene la misma fisonomía y hablando de botas, gasta las mismas o muy parecidas a Bobby. El otro día ya me los confundía seguido. Sí. Y como llevan además un 2 en la camiseta, los dos, uno es el 22 y otro es el 12, se les confunde seguido y a veces Bobby parece mejor de lo que es, porque piensas que es Bobby y es Roland.
Te voy a decir una ¿No cosa. te pasó eso? Me pasó que me los confundía seguido. Sí, ya te estaba oyendo. En los entrenamientos, tú ves a Claudio Bobí y dices, joder, es que este no es el Bobí que vemos en los partidos. Lo ves. A que entrena bien. Entrenando bien, lo ves encarando, lo ves regateando, lo ves rematando a portería, no solo saltos de rebates de cabeza, sino con las piernas. Es decir, no se ve lo que a veces en los partidos da la impresión de que Bobí es un poco torpón, ¿no? Que incluso falla pases teóricamente asequibles para un futbolista que se precie ya no de primera, sino de segunda división. Es decir, que no sé si es el miedo escénico, la puesta en escena. Hombre, algo tiene que tener Claudio Bobí. Fue uno de los máximos goleadores de la Liga Francesa cuando estaba precisamente Roland en el Olympique. Tuvo un buen año y realmente, si vemos ahora, miramos a su carrera, no es precisamente un niño, no tuvo mucho más. Pero bueno, si realmente ahora estamos hablando de un jugador de entrenamientos y no de partidos, menuda sorpresa, ¿no? Porque yo pensaba que debería de tener un poquito más de bagaje. Yo, la verdad, siempre fui crítico sobre todo con el hecho de que se le firmaron, creo que 3 años, ¿no? Este verano. Y a mí me pareció una burrada. O sea, es que no hizo merecimientos ni se atisbaron valores que justificasen un contrato de tanta duración, sobre todo en una situación como la que atraviesa el Deportivo, vamos. Pero bueno. Creo que vamos a poder ir, Josiño, Javi, para hacer una ronda y enseguida vamos hasta el País Vasco, porque hoy tenemos noticias fantásticas, por fin, en el Depor. Venga, pues vamos con una ronda de resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Venga, Adrián, contanos, segunda B, Polideportivo, porque hay un poquito de todo, ¿no? Sí, vamos con los resultados que ya están en juego, porque ha empezado a las 4:30 el Fabril Polvorín, el equipo de Valerón, de momento 0-0 en ese encuentro en Abegondo, el único que se va a celebrar hoy en la Ciudad Deportiva. A la misma hora tenemos un Fisterra Pontes y el Silva juega en un ratito, a las 6 de la tarde, una hora después de que empiece el Depor, juega frente al Payosaco. Además, tenemos que celebrar ese grandísimo resultado del Depor Abanca. Eibar 2, Depor Abanca 4. Por fin ha llegado la primera victoria del equipo de Manu Sánchez. Qué alegría, decía el Depor en un tuit además lleno de emoción. La primera de muchas. Ojalá esta sea de verdad primera de muchas victorias, porque nos tenían acostumbrados a lo máximo y nos alegra un montón, porque el inicio ha sido súper cruel. Más cosas en División de Honor Juvenil. Los partidos serán para mañana. Tenemos un Depor Choco a las 12, la misma hora del Ural Celta, y otro derbi el Calasanz Concho. Todos los partidos, repito, a las 12. Ayer ganaba el Liceo 4-1 al Girona. También fantástico. El equipo de Juan Copa, líder en solitario, 10 de 10, ha igualado su récord. Va a jugar con el Palafruguel este lunes. Bueno, en caso de conseguir el triunfo, sería ya superar el récord y seguir al frente en esa Hockey Liga. En La Plata tenemos un Liceo de Sant Just, un compañero de María Vilafranca y un Dominicos Areces. Y además tenemos que destacar en baloncesto para mañana un Lema Coruña-Palencia a las 6 de la tarde. En Liga Femenina 2 tenemos un Maristas Ardoy. En fútbol sala femenino, hoy desde las 6, complicadísimo para el Amarelle. Atlético de Madrid, Viajes Amarelle. En primera estatal destacamos el Oarsar y en voleibol 2 encuentros, el Covadonga Zalaeta y el Calasancias Vigo Voley. ¿Podemos irnos hasta el País Vasco? Bueno, vamos a ir enseguida hacia allí porque Juanchi por fin ha ganado el Depor Abanca. Qué alegría para un grupo que ha tenido muchos cambios, pero es que también ha tenido muy mala fortuna, ¿eh? Qué buena noticia. Realmente tampoco ha habido tantos cambios. Lo que pasa es que se fueron sobre todo tres jugadoras, Nuria, Tere y María Méndez, que eran vitales para el equipo, sobre todo en el engranaje de la salida del balón, que es por lo que realmente apuesta Manu Sánchez. Y bueno, pues los recambios no han demostrado estar ni siquiera cerca del nivel de ellas. Y bueno, te metes en una dinámica de malos resultados de la que es complicado salir. Al final también, bueno, ahora hay que aprovechar también que el calendario, digamos que se dulcifica un poco, ¿no? El próximo partido es contra el Logroño. Bueno, hay una oportunidad de poder salir de ahí. Pero bueno, hay que tener claro que yo creo que el Deportivo va a tener que pelear hasta final de temporada ojalá la no quede descolgado, ¿eh? No creo, no. Si hoy ha ganado y ya ha empatado a puntos, bueno, tiene menos partidos el Rayo Vallecano y creo que el Sporting Huelva ha empatado a puntos. Si ganas el fin de semana al Logroño, pues ya te estás poniendo con 6 puntos por encima de ellas que tienen 4. Bueno, hay opciones de salir adelante. Ya está por ahí Fran y tenemos... Fran, estás por ahí, ¿no? Estoy ya, sí. Me tocó hacer una mudanza express en pleno estadio de Pasarón, pero ya estamos en nuestro sitio. Será por cabina. Pues mira, vamos a ampliar este coloquio maravilloso porque seguimos hablando del Depor Abanca, Fran, y nos escucha
Iris Arnaiz, capitana de ese Depor, que yo hablaba con ella estos días y me comentaba pues las ganas de que llegara un buen resultado. Ya nos escucha Fran desde allí, la jugadora del Depor, para hablar de esa victoria. Iris Arnaiz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, supongo que hoy se respira una alegría diferente, ¿no? En el retorno después de haber jugado en Eibar. Sí, la verdad es que sí, estamos todas muy contentas y ya se respiraba un aire diferente en el descanso, aún yendo por debajo del marcador, y bueno, creo que hemos hecho un buen partido y estamos muy contentas y ya pensando en entrenar mañana para ganar al Logroño. Fue un partido, digamos, un poco montaña rusa, ¿no? Empieza de la mejor manera, empieza el partido y ya os ponéis por delante, luego reacciona el Eibar y al final, joder, hacéis una demostración de carácter. En los peores momentos sois capaces de sacar ese carácter y os volvéis a poner ya por delante en el marcador para no abandonar esa posición ya. Sí, teníamos muy claro dónde teníamos que hacer daño. La primera jugada del partido pues fuimos capaces de marcar gol. De hecho, en la siguiente jugada yo creo que tenemos otra ocasión muy clara que, por desgracia, el balón se va al larguero. Y luego sus dos goles seguidos fueron muy similares, centros laterales que nos pillan mal posicionadas, pero supimos rehacernos de eso y al final esto es el Depor, siempre luchamos hasta el final y no lo vamos a dejar de hacer. Iris, la anécdota, supongo que ya estás al tanto, pero la anécdota ha estado en que en A Coruña se ha disfrutado de manera distinta esta victoria, porque sabes que hay mucha gente que ahora sigue los partidos cuando no hay televisión o radio por donde seguirlos, por estas aplicaciones que te van dando los resultados, ¿no? Y hoy, curiosamente, pues una de esas aplicaciones, de las más famosas, ponían los resultados pero al revés, y al acabar el partido era un Eibar 4 Depor 2, que bueno, pues los que han estado siguiendo el partido por ahí vieron como 2 minutos después se convertía en un 2-4, ¿no? Y entonces han disfrutado la victoria, yo creo que de manera todavía superior, más intensa, que de lo que se habría disfrutado de manera normal. Hombre, pues la verdad es que no me imagino cómo lo han debido de pasar, pero bueno, si queremos que el fútbol femenino mejore y progrese, una de las cosas es que se televisen los partidos. Yo creo que hoy ha sido un partido bastante entretenido y que hubiese estado bastante bien para el espectador, pero bueno, no queremos tampoco darles tantos disgustos a los aficionados. ¿Llegaste, Iris, a creer que esto no salía? Pues que fíjate qué drama. El día de Riazor, cuando estábamos a punto de puntuar y el Sevilla nos marca al final de todo, es que parecía que era un equipo a la deriva, ¿eh? No, en ningún momento pensé eso. Lo que decía antes, se respiraba otro aire, eran otras vibraciones en el campo y en el descanso. Estábamos jugando bastante bien y sabíamos que iba a llegar. Las jugadoras de arriba habían estado espectaculares, hemos tenido el día y hemos tenido la suerte y esperemos que esta racha siga para más adelante. Volvió Peque, por cierto, Fran, como bigoleadora, Sí. ¿eh? O sea que, vamos, la Pichichi ya la tenemos además ahí y todo felicidad y ojalá así sigan, ¿eh? Iris, no os bajéis ahora de la ola buena, ¿vale? Y desde luego habéis conseguido algo muy difícil cuando una está, pues eso, en ese túnel donde lo ve todo oscuro, pues habéis conseguido la primera victoria y seguro que ahora veis el futuro de otro color. Así que nada, mucho ánimo y venga, a salir de esas posiciones de abajo, ¿vale? Muchas gracias. Venga, feliz viaje de vuelta. Bueno, Adrián, pues grandísima noticia. A ver si hoy podemos hacer pues un pleno, con victoria del equipo femenino y del equipo masculino. Por cierto, tenemos ya las alineaciones, así que vamos a dar un repasito antes de que ruede el balón aquí en Pasarón. Ya están los equipos en vestuarios. Recordamos, el Depor cambia de sistema y cambia también su 11. Va a salir con Carlos Abad en portería, Mujaid, Alex y Granero en línea defensiva, con Salva Ruiz y Bóveda en las alas. En el centro del campo, Uche, escoltado por Celso Borges y Yago Gandoy. Y arriba, Borja Galán va a ser el escudero de Diego Roland. Por parte del Pontevedra, Mario Fernández en portería, línea de 4 con Santi Figueroa, Víctor Vázquez, Chisco Campos y Zabaleta. En el centro del campo, otra línea de 4, Imanol García y Borja Martínez por dentro, Alex González y Jorge Fernández en las alas. Y ojo con esa pareja de delanteros, con el número 9 Rufo, con el dorsal 18 Charles Juan Chicudeiro.
evidentemente, el mayor peligro de este equipo, la producción ofensiva y esa pareja que se entienda a las mil maravillas, ¿no? El trabajo y podemos decir que el sacrificio de Rufo y, bueno, Charles, pues el gol, el incordio constante y la magia arriba. Sí, sobre todo es un equipo con mucha experiencia. 7 de los 11 jugadores que salen hoy son mayores de 30 años. Hay veteranísimos como Chisco Campos en el centro de la zaga. Bueno, gente con muchos partidos en segunda B. Es bueno, nunca mejor dicho en el caso del Pontevedra, un hueso duro de roer, ¿no? Sí, pero hay que roerlos. Claro, pero bueno, no deja de ser también un equipo de segunda B, como el Deportivo también es de segunda B. Desde luego que sí, vamos a hacer carencias, sobre todo yo creo que van a notar la falta de Romay seguramente, a nivel ofensivo. Un centro del campo muy castigado, con la ausencia de Roma y con la ausencia también de Adrián Cruz. Sale el Depor, que va a jugar con la camiseta de la bandera gallega. Hacemos una última pausa porque está a punto de rodar el balón en este Pontevedra Depor. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo. Qué desagradable ese. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y lo encontrarás en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Bueno, y el partido está a punto de empezar y ahora hay una noticia que te va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca y en gasolineras Galp adheridas a la promoción, te devolvemos hasta el 5%. Sí, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate dinerito. Infórmate en el resto de las condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Todo listo para que comience el partido. Ahí está el árbitro, el colegiado González Francés, pidiendo el ok. Podíamos ver a Diego Roland con los pulgares al cielo, con una última oración. A Yago Gandoy peinándose un poquito, tirándose agua por encima. Rueda el balón ya en Pasarón. Ahí está sacando de centro el Depor. Balón para Roland. Quería tocarla con el pecho. El esférico. Lucha por ella Borja. Y sin embargo se lo va a acabar llevando Jorge Fernández, que abre ya balón hacia la ala izquierda. Aparece Celso Borges para cortar. El Depor intentando tener bola, tener posesión en estos primeros instantes. El balón sale por la línea lateral a la altura del centro del campo y será saque de banda para el Deportivo, con un esquema que se ve claramente, 3 centrales, ahora que está en fase ofensiva con los laterales muy arriba. Vemos a Celso Borges con Uche. Y arriba, pues como digo, en esta fase ofensiva, pues podemos hablar, Juanchi, de un 5-2-3, con Roland como referencia y muy cerquita de él, por un lado Borja y por otro lado Yago Gandoy, que es precisamente el que quería llegar a ese balón. Juanchi, 5-2-3 en ataque. Tanto como 2. Bueno, es que tendría que ver el plan un poco más abierto en televisión. O podría ser más que 5, incluso 3. Claro, yo creo que Borja y Gandoy se meten hacia adentro, como habíamos comentado. Juegan muy largos los laterales de momento, ¿eh? Claro. Bueno. Lo que sí que se cumple es el axioma habitual de que en el Deportivo siempre acaba jugando Alex. Sí. Al final se hace un sitio, desde luego. Juega el Pontevedra, balón en largo para Rufo, la baja, toca balón atrás para que ya gobiernen el juego los laterales del equipo. Es Chisco Campos para Víctor Vázquez, el ex de tantos y tantos, el ex del Racing de Ferrol, el ex del Celta B, el ex de muchos equipos gallegos y que ahora vuelve aquí el de Pollo
en principio a finalizar su carrera deportiva, el jefe de esa defensa junto con otro veteranazo, como es en este caso Chisco Campos, 38 años para Chisco Campos. Saque desde la lateral para el Pontevedra, la va a poner en juego Santi Figueroa, buscaba ahí un compañero, sin embargo finalmente roba el balón Celso Borges, pelotazo en largo buscando a Roland ahí encimando a Víctor Vázquez, viene a la presión también Borja, quería robar el Depor, finalmente sale a trompicones el Pontevedra, muy asfixiante esa presión del Depor, acabamos de ver un 4-1 pegado a la línea de Caladri, está el Depor muy intenso en este arranque. Sí, ha sido varios partidos donde Fernando ya intentó esto, lo de la presión alta, y a medida que avanzaban los partidos, en todos ellos fue desistiendo. A ver lo que dura y a ver si en esta nueva batalla con este sistema es capaz de que perdure. La tiene Jorge Fernández. Presión alta tampoco. En cuanto el Pontevedra da 2 pases, el equipo se repliega. Apertura, perdona, de Jorge para Zabaleta, viene por banda izquierda el equipo local, se abre Zabaleta, intenta meter un balón al área, ojo que está Charles en zona de remate, quería parar ese balón, le cae de nuevo a Jorge, remate fuera. Disparó desde fuera del área Jorge Fernández, la pegó ligeramente con el exterior, se le abrió, se le marchó por línea de fondo, avisa el Pontevedra, Adrián, decíamos, bueno, lo está intentando desde luego el Depor en estos primeros instantes, morder un poquito más arriba. Bueno, ahí yo creo que es bastante preocupante ese balón que quedó ahí suelto en el área. El remate de primeras para el ariete, para Charles era complicado, pero luego ese balón muerto, el rechace que le llega en la segunda jugada al futbolista del Pontevedra, porque fue un fallo de puntería. Cuidado con esas coberturas defensivas que hasta ahora, a ver si la teoría de la manta famosa no le pesa al Depor. El que presiona muy arriba también es el Pontevedra. Presionan la salida de balón del Depor y han conseguido robar en un envío de Celso Borges a Zayago Gandoy. La tiene el equipo local, es Chisco Campos. Golpea con pierna derecha buscando a Rufo. El balón va muy largo. Finalmente se va a perder por la línea lateral. Será saque de banda para el Depor cuando estamos a punto de llegar al 4 de la primera mitad. Por ahora, tanteándose ambos equipos. Y por ahora pues vemos eso, intentos de presión alta tanto por parte del Depor como del Pontevedra. Pone el balón en juego Eneco Bóveda, la pierde ya el Deportivo, bola para los de Pasarón, balón en profundidad para Rufo, yo creo que hay fuera de juego, claro, efectivamente, así lo señala en línea. Yo creo que no había duda, pero lo que sí empezamos a ver ya de estos primeros minutos es que Juanchi estaba en el guión, Rufo es un dolor de muelas. Bueno, pues nada, habrá que poner anestesia. Tiene una historia muy curiosa, la de Rufo, porque es un jugador que ya supera los 30 años, que no ha tenido una carrera muy destacada, ha estado en filiales de equipos madrileños y bueno, pues ha cuajado muy bien ahora en el. Es lo que ha estado en Filipinas, en Tailandia. Claro, luego sí. Aventuras asiáticas, es decir, no ha acabado de romper. Sí, pero ha llegado aquí, se ha hecho con un sitio, y quizás el mérito pues es ese, un futbolista que no había destacado en ninguna parte y que al final lo encuentran aquí, porque es lo complicado, buscar ese talento anónimo. Espera que viene el Depor, apertura banda izquierda, ahí está Salva Ruiz, no se atreve a encarar a su par, juega con Uche Agbo, de nuevo para Salva, autopase de Salva, buena acción de Salva Ruiz, de nuevo para Uche Agbo, de verdad, lo de Uche Agbo en el campo en segunda B es como poner a un senior entre cadetes. Alex Bergantiños para Mujaid abre para Eneco Bóveda. Los carrileros del Depor no tienen mucha ansia de irse al ataque. Ojo que viene Diego Roland, apertura banda derecha para que aparezca por ahí Yago Gandoy. A ver el Depor si consigue trenzar juego por ahí, busca un aliado. Encuentra Yago Gandoy en Eco Bóveda, la pone con pierna izquierda, balón al segundo paro, la saca Víctor Vázquez, conocido como Churre en el mundo del fútbol. El balón le va a caer a Borja Granero, encima del Rufo, y finalmente Rufo estorba lo suficiente para llevarle el balón a Borja Granero. Insisto, es de esos futbolistas, si no roba, hace lo necesario para que la pierdas, para que des un mal pase. Y en los 5 minutos que llevamos de partido, lo que ha hecho es incordiar y estar todo el rato desmarcándose, tirando más desmarques de ruptura que están suponiendo un dolor de cabeza para el equipo de Fernando Vázquez.
Adri, ¿qué te está pareciendo el arranque del Depor? Bueno, es un choque ahora mismo de trenes. De momento no veo fácil en ninguno de los dos equipos llegar a la portería rival, salvo aquel balón colgado, y parece que va a ser un partido de piedra, ¿no? De picar piedra y de esperar. Y luego también quería preguntaros a ver qué os parece, porque he escuchado mucho esta semana hablar de eso, de la pareja Rufo-Charles, que es la mejor pareja de atacantes de la categoría. ¿Estáis de acuerdo? Pues si es la mejor pareja de atacantes de la categoría, tenemos un problema, ¿eh? Por eso, porque, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque no sé cuántos Rufos vale Bobby. Bueno, desde luego, si hablamos de rendimiento, en estos momentos son la mejor pareja atacante de la categoría. Bueno, pues a lo mejor al Deportivo le hubiera convenido fichar delanteros que marcaran goles. Yo creo que el Deportivo tiene un muy buen equipo. Joder. Ya. Pero ¿cuánto cobra Rufo? Lo desconozco. Supongo que estamos hablando de la mejor delantera. Supongo que un 1% de lo que cobra Diego Roland. No, un 1% no creo, pero estamos hablando de la mejor delantera de la categoría. Vale, muy bien, pero desde luego, en cuanto a inversión, bueno, ya no vamos a hablar de Roland, ¿no? Pero vamos, yo creo que en cuanto a inversión no tiene nada que ver. Estoy convencido de que Rui Costa cobra más que Rufo. Espera que viene el Pontevedra. Charles pisa el balón, hace un quiebro. Acaba tirando hasta el árbitro, ¿eh? Se ha querido girar tan rápido el árbitro que se ha ido al suelo. Amarilla para el árbitro. Lo intenta por banda izquierda el equipo local por medio de Jorge. Jorge combina en paralelo para Imanol García. Atrás con Víctor Vázquez. Víctor Vázquez de nuevo con Imanol García. El mediocentro abre balón a la banda. Por ahí aparece Salva Ruiz y corta el que pretendía ser avance de Santi Figueroa. El lateral diestro, el joven lateral diestro pontevedrés, 21 añitos, y ahí está instalado en ese carril. Saque de banda de Santi para Rufo. Rufo peina el balón. La defensa del Depor intenta alejar el peligro. La bola finalmente llega a dominios de Borja, pero de Borja Martínez. Juega ahora por dentro el cuadro pontevedrés. Ojo que hace apertura a banda para Santi Figueroa. Menos mal para el Depor que se ha ido el balón largo porque llegaba Santi Figueroa solo por el carril derecho. Bueno, el Depor, Juanchi, Adri, el Depor hoy, a diferencia de otros partidos, sí que se le ve más intención de salir a tenerla o de salir a mandar. Otra cosa es que sea capaz y que el rival te permita que puedas llevar los planes adelante, ¿no? Pero igual que otros días parecía ya un problema de intención, hoy se ve un Depor que, bueno, quiere poner el puño encima de la mesa. Bueno, ahora, por ejemplo, en esta última posesión del Pontevedra tampoco vi al equipo muy convencido de ir a buscar la pelota, más bien esperando un poquito el error del rival. Me da la sensación de que el Depor apuesta por un partido largo en el que pasen pocas cosas. Y mira, ahora tampoco excesiva prisa para salir de atrás. Mira, espera Mujáez, qué buen balón en largo para Yago Gandoy, la deja de tacón, ojo que llega el Depor frontal del área. ¿Y dónde querías meterte? Rompió por dentro Eneco Bóveda y apareció Chisco Campos para frenar el avance. Bueno, yo creo que vio la jugada de Ronaldo en San Lázaro. Gandoy, El pase de Yago Gandoy quiero verlo repetido. La primera. Es un pase de tacón, tal y como le viene, la deja de tacón, la sirve. Uy, espera que viene ahora de nuevo el Depor, dispara Borja Galán, el balón pega en Churri y nada, tranquilamente a las manos de Mario. Como decías, Adri, el balón es para Yago Gandoy, la deja de tacón, se la sirve a Eneco Bóveda. Yo creo que Eneco se vio en una posición de estas de madre mía, ¿qué hago aquí? Que yo soy lateral diestro. Tenía Roland ahí cerquita y se cabrea el delantero. Ahí hay que rematar, o sea, esto es un poco el síndrome del Barça de Guardiola, de querer llegar hasta el fondo de la portería prácticamente sin rematar. Hay que tirar, el Depor tira muy poco. En el Barça de Guardiola llegaba Iniesta con el balón al área y aquí llegó Bóveda. Joder, también, Juanchi, claro, obviamente. Y estamos en segunda vez. Tengo un mal día. Chinchón. Estás chinchón. Dale el de San Brandán, pero el slowly, el que te baja el... Sí, el de menos octanos. La tele, salían ahí cinco señoras todas pegadas. Son convivientes. Bueno, tres son convivientes y 2 son allegadas. El metiéndose en un charco. Que es un término así. ¿Cómo se llama? Allegado. Ha llegado usted. Allegadas estaban juntillas. He llegado. Balón en largo, buscando la aparición de Diego Roland. Se cruzó en su camino. Chisco Campos envió el balón fuera de banda. Será balón para el Depor a la altura de 3/4. Se dirige hacia ahí.
El lateral zurdo, Salva Ruiz, no hay recoge pelotas, ¿eh? Esto es como cuando jugabas allá en el pueblo y la ley de la botella, el que la tira va por ella, pues igual. Clásico. Ahí la tiene Uche Agbo, apertura banda derecha donde tiene metros por delante Neco Bóveda. Joder, yo es que creo que hay que amenazar un poco cuando recibes y no hay un jugador del otro equipo en 10 metros a la redonda. Por lo menos hacer intención de que vas a hacer algo para que tengan que correr un poquito, porque si sabes que, oye, este tío aunque reciba se va a quedar tieso como un palo, pues nada. Ojo que la ha perdido el Depor, tiene que ir Uche Agbo al suelo. ¡Oh, qué entrada sobre Imanol! Y va a ser cartulina amarilla para Uche Agbo, la primera del partido y la tercera de la temporada para el mediocentro del Depor. Adri, no hay discusión, la perdió el Depor donde no debe. La tenía que hacer igual un poco menos aparatosa. La discusión es qué balón perdió el Depor en esa fase ofensiva. Sí, pero porque estaban totalmente parados. Pues oye, es lo que digo yo, finaliza la jugada como hacíamos cuando jugabas al fútbol en los coles. Si no eras capaz, pues por lo menos embarca. Claro, porque si no acabas las jugadas, al final te pasa esto. Y el otro día, por ejemplo, contra el Racing, en la segunda parte, hubo unas cuantas oportunidades que el Deportivo no finalizó. Y, hombre, el Racing tampoco estuvo muy vivo para hacer la contra, pero es que la falta de colmillo ofensivo es latente. Es que, Juanchi, en la jugada anterior, la jugada de ataque del Depor, el Depor es un equipo de futbolín, es balón al pie. O sea, no se mueve nadie para recibirla. El único que veo que se mueve constantemente es Yago Gandoy. Sacó la falta el Pontevedra, el balón directamente a los dominios del Depor. La tiene Borja Granero, combina con Alex Bergantiños ahí en el centro de esa defensa de 3 ahora mismo con los laterales muy arriba, pero vamos, los laterales parece que les han atado una cuerda, larguero de la portería de Carlos Abad y hasta ahí, hasta el medio campo. De ahí para arriba ya no hay opción. Uy, que casi se lían Carlos Abad y Alex Bergantiños. Palotazo largo de Carlos Abad. La va a recibir Roland. Se quiere meter en el área. Roland tiene que salir del área. Uy, que resbala Diego Roland. Y finalmente es falta del delantero uruguayo. Vamos, se ha visto un problema de tracción evidente, ¿eh? Quería cambiar de ritmo, pues yo veo saltó el terrón. Yo veo que se levanta, Fran, simplemente. O sea, que te piten falta por levantarte, pues no está, quédate durmiendo ahí una hora. Es lo que le está explicando ahora Roland al árbitro. Se ha tirado al suelo Roland, ha dicho, me he levantado y ha tropezado conmigo. Y el árbitro le dice, no me teatralices nada, que la próxima es tarjeta. No, bueno, Juanchi, pues nada. Para mí es que se ha levantado. O sea, ¿qué clase de falta es esa? Bueno, pero lo cierto es que lo ha tirado al otro. Sí, hombre, bueno. Y de todos modos decíamos, problema de tracción evidente, ¿eh? Ha intentado Diego Roland el cambio de ritmo y en el momento en el que quería dar esa zancada ha saltado un terrón, ha medio resbalado Roland y se ha quedado ahí con las ganas. El campo en alguna zona parece que está un poquito blando, ¿eh? Eso es cierto. Minuto 14 de la primera mitad. Por ahora en Pasarón sin ocasiones claras. Sigue el pulso entre los dos equipos más destacados de este grupo de la segunda B. Siguen las tablas en el marcador. Pontevedra 0 Depor 0. A ver, que os hablo de Miramar Oil, la gasolinera de A Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil, con personal, tienda y servicio 24 horas. Si quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Miramar Oil, en Isaac Peral 6, en garaje Miramar del polígono de Agrela. Repito, Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Talleres Galicia J Cars es un centro de mecánica en general para tu automóvil. Son especialistas en mecánica rápida, distribución de neumáticos, también especialistas en coches clásicos. Mira, cambio de aceite y filtros por tan solo 45 euros. Aprovecha esta promoción hasta final de año. Visítalos, Avenida Fonteculler 15 Culleredo, Taller Galicia J Cars, el mejor servicio para tu vehículo. Y en lo que llevamos de partido ya hemos visto varias veces a los centrocampistas del Depor levantar la mirada, buscar a alguien en el horizonte y lo que ven son tímidos desmarques, ¿eh? Está jugando el Depor. La baja Alex Bergantiños, mueve rápido el balón para la banda derecha donde recibe Neco Bóveda. A mí insisto, a riesgo de ser pesado, Juanchi, pero que reciba uno de los carrileros, que tenga metros y que no hagas ni ademán de meter en problemas a tu par.
a mí me crispa un poquito. Buscar la combinación, de mirar hacia adelante, simplemente, ¿no? Porque realmente Joder, es que recibe y lo que hace es mirar hacia atrás. Y sobre todo en este sistema. O sea, en esta formación es indispensable que hagan esto los laterales o carrileros. Es que esto, en baloncesto es como cuando recibes y no miras ni la canasta. Al final el que te defiende dice, bueno, este no va a tirar, así que no hay problema. Bueno, pues con los carrileros del Depor pasa igual. Como sabes que no van a hacer nada, pues bueno, la defensa del Pontevedra bascula, pero sabedora de que no hay peligro. Ahí está Alex Bergantiños, también levanta la cabeza, busca a alguien. ¿A quién encuentra? Mujair, que es el que está más cerca. Mujair, de nuevo con Alex Bergantiños, arriba, en algún momento, mira, lo intenta Salva Ruiz, desmarque de ruptura, pero no llega el balón, ahora en corto para Diego Roland, este con Uche Agbo en el centro del campo, presiona, mi madre, la de kilómetros que hace el Rufo este de lado a lado. La tiene de nuevo Uche Agbo, mueve rápidamente para Alex Bergantiños, ahora escorado a la derecha, se ofrece Eneco Bóveda. Joder, los de arriba. Esto es lo que se dice una posesión intrascendente. Sí, un falso combinado. Sí. De esos. La tienes en campo propio, de lado a lado, el rival no le molesta, tú acumulas posesión. No tiene prisa, está y esto cansa mucho, o sea, cansa a los aficionados que lo están viendo, que es soporífero, pero cansa al rival también muchísimo. Sí, bueno, esto es peor que una etapa llana del Tour de Francia. Es que, claro, esta es la etapa de la siesta, la típica de la siesta, que luego te vas levantando, abres los ojos y ¡ay, siguen 0-0! Voy a dormir otros 15 minutos. Me voy a echar agua. Sí, por lo menos sí, agua. No, échatela por encima, para no quedarte dormido, como en la etapa. Bueno, no dije por dónde me la iba a echar. Pero se ve por YouTube, o sea que... vale. Ahí está. Saludos. Te estoy viendo, Juanchi, te estoy viendo. Hombre. Eso. Ahí, a lo loco. Hombre, pero ponte en una posición sexy o algo, si te vas a echar el agua. No, voy a tener que quitarme la máscara para beber, no sé si es legal. Balón en largo buscando a Rufo, salta con él Alex Bergantiños, el balón está en el centro del campo, se lo acabó llevando Imanol García, abre banda izquierda, la pone Zabaleta a punto de penalti, ojo que la busca Charles, empujó a Borja Granero. Es que, ojito, porque Charles, lo vimos en el partido de pretemporada, Adri, Charles es un zorro, un viejo zorro, la sabe todas, empujoncito de aquí, cosita de allá, vamos, maneja el fútbol y el otro fútbol. Bueno, y eso también hay que manejar ese registro, porque ya los árbitros no son muy hábiles en el fútbol profesional, pues al bajar escalones, pues obviamente se empiezan a ver las carencias. Adri, el rajador de los árbitros. Los otros bares también están cerrados y bueno, pues los árbitros son un poco peores, también. Y claro, es que ese empujoncito con que estés un poco despistado es lo que dices, es que es saber, es una cuestión de ser ahí un perro viejo. Ahí ahora fuera de juego del Depor en varias ocasiones, se está quedando los futbolistas de ataque del Depor en posición antirreglamentaria. Balón a banda derecha para Samu Figueroa, presiona Borja Galán, a punto de robar Borja Galán, el que aparece ahora es Salva Ruiz y envía el balón por la lateral a la altura del banquillo del Pontevedra. Ahí está el equipo de la ciudad del Lérez en el terreno de juego ya del Depor, la pone Samu Figueroa, balón para Rufo, se adelanta ese esférico, pero las pelea todas, este va en cada balón, es un Vietnam. Es un tío que se pinta la cara de betún y sale al campo con el cuchillo entre los dientes. La pelea y finalmente consigue sacar una falta ahí a medio camino entre la frontal del área y el centro del campo. Balón que va a ir al área del Depor y a ver cómo funcionan los antiaéreos del equipo coruñés. Mi otra apuesta es cuánto va a tardar Fernando después en cambiar a Uche Agbo. Tiene un miedo atroz a una segunda amarilla, es el segundo miedo que tiene, uno a perder partidos y otro a perder jugadores por expulsión. Está el Depor como para renunciar a Uche Agbo, entonces ya debajo del larguero todos. Vamos a quedarnos con esta acción. Jorge Fernández y Santi Figueroa, la va a pegar Jorge con pierna izquierda, vuela el balón hacia la portería, a la pie de Carlos Abad, muy seguro el portero del Depor, Juanchi, lo decíamos estos días. Se le tira menos que a los últimos porteros que ha tenido el Depor, pero las pocas veces que le llegan y el poco trabajo que tiene, lo solventa con garantías, Sí, bueno, a mí hazme estas preguntas con 7 segundos de retraso, porque es lo que tenemos aquí en el diferido, pero bueno, sí, tampoco era una falta. Vale. Tampoco era una falta con mucha picardía, ¿no? Espera que viene otra vez el Pontevedra por banda derecha. Es Jorge Fernández, mete el balón a la frontal del área, la quiere llevar Charles, bien al suelo ahí Alex Bergantiños impidiendo que el ariete del Pontevedra se pudiera llevar el balón. Y ojo, se ha lesionado Borja Galán, se ha torcido el tobillo, se queda fuera del terreno de juego, sin embargo ataca el Pontevedra, va a llegar Santi en línea de fondo, la pone punto de penalti, la va a sacar Mujair.
Bueno, están pidiendo penalti como podían pedir el número del gordo de este año, ¿eh? Ahí no ha habido absolutamente nada. Sale Mujay de la cueva y obliga a que tenga que enviar Zabaleta el balón por línea lateral. Ya se levantó Borja Galán. Qué poderío de Mujay, qué sobrado va en algunos momentos para esta categoría, ¿eh? Ya, Mira, yo el problema que veo es que aquí vamos muy sobrados, pero luego no nos sobra nada. Entonces ya va siendo hora de que los sobrados que vamos, pues acabamos de exponerlos. No fue mano ni por asomo. No, vamos, es que fue clarísima. O sea, yo no vi la repetición, pero era pecho clarísimo. Ojo que viene el Depor, es Borja Galán por banda izquierda, se mete por dentro. Borja, vas contra 4, es imposible. La tiene Uche Agbo, gira sobre sí mismo, busca un compañero. A ver las estacas de arriba, por Dios, que se muevan. Lo intenta ahora Diego Roland, hacia él va el balón, lo va a bajar Roland, posición antirreglamentaria. Oye, en serio, el Depor tiene un problema con la elección de calzado que ha hecho hoy. Se pasan el partido resbalando, cayéndose al suelo. En cada cambio de ritmo, en cada cambio de sentido, el futbolista del Depor o cae al suelo, resbala, se trastabilla. Es cierto que está un poquito blando el terreno de juego, pero vamos, los del Pontevedra no se caen. Será culpa de Fernando Vázquez. Dimisión. Minuto 22 de la primera mitad. Pontevedra 0, Depor 0. José Manuel, mira cómo está viviendo nuestra gente el partido. Venga, pues vamos a echar un ojo a esos mensajes que llegan a través de Twitter en @Coruna Deportiva, en el Facebook Coruña Deportiva Cadena Ser, también el WhatsApp 626-238-118, también a través de nuestra retransmisión en YouTube. Bueno, pues dice, por ejemplo, Germán, que si esta es la idea, los delanteros tiran desmarques de ruptura, uno de los dos, segunda línea se incorpora y los laterales pasan de medio campo. Es un 3 atrás muy aprovechable ofensivamente. José dice Forza Depor, a cantar muchos goles, sobre todo que sean de nuestro Depor. Lo dábamos eso ya lo imaginábamos. Un abrazo desde Ginebra. Bueno, pues un abrazo también para allá. Marquinhos dice que nos está escuchando no YouTube, así puedo sincronizar o vosso audio co vídeo da web da TVG. Manu dice que hay un poco de retraso, como decía ahora Cudeiro, que hay un poco de retraso en la señal y que bueno, pues es difícil el tema de ver el partido en la tele y escucharnos, pero bueno, son las cosas de la tecnología. Sexy Cudeiro, dicen aquí en YouTube, están pidiendo ese chapuzón, Cudeiro, así que bueno, pues ya veremos a ver si le haces caso. Y nada, pues solo los mensajes de los oyentes a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, que queremos seguir escuchando y luego leeremos más. Hablando de oír, hablando de escuchar, oye, no entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de madera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría, la adaptación tecnológica alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y los puedes encontrar en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Presiona muy arriba el Pontevedra, el Depor sufre para salir con el balón jugado, finalmente será saque de portería para el cuadro coruñés, pero Adri, se ha ido el Pontevedra a presionar en la frontal del área del Depor y ahí ha empezado a hacer un poquito aguas la construcción de juego del equipo. Nada, todos atrás, ahí pertrechados, esperando un fallo o que se canse el rival, plantando ahí varias líneas muy juntitas y eso, esperar a que el rival eche el balón fuera. Así está ahora mismo el Depor, en una fase del partido soporífera y aguantando golpes. Tampoco creo que sean demasiado duros por parte del Pontevedra. Ahí está Uche Agbo. A Uche Agbo cada vez que recibe le muerden los tobillos. Mujaid abriendo a banda derecha. Por ahí va a recibir Eneco Bóveda. Tienes... Joder, tío, por favor, pero corre si es que tienes una autopista, por Dios. A mí me crispa ver ese espacio y que no se haga ni ademán de aprovecharlo. Y la pierde el Depor. Viene por banda izquierda el equipo local. Jorge al segundo palo. La pone Rufo. Gol del Pontevedra, fuera de juego. Menos mal, yo creo que es fuera de juego, claro, la puso Jorge al segundo palo, asistió Rufo al primero y ese remate era posición antirreglamentaria. ¿No? Sí, me sacaréis de dudas, pero yo creo que era fuera de juego bastante claro. La jugada de Bóveda es demencial, porque en vez de no perderla, pero en vez de hacer la conducción por la banda y luego intentar, bueno, es fuera de juego por un pelo, pero yo creo.
en vez de buscar la banda que tenía espacio para correr y luego intentar alguna combinación arriba porque algo pero te no saldría, lo hizo por miedo a perderla. hizo una conducción y la perdieron en un lugar que es inadmisible. No, es que es de risa. A mí lo dije hace un rato, me da la sensación que los carrileros del Depor tienen una cuerda atada a la cintura, el otro extremo al larguero y la cuerda da para llegar al medio del campo. En este sistema que el trabajo de los carrileros pues te tiene que dar pues muchísimas salidas, ¿no? Estamos jugando pues prácticamente con un pie y medio atado. Entonces sí que hay sistemas que son más defensivos que otros. Y de hecho la elección de los laterales es una muestra de intenciones. Lo que no es defensivo es el sistema. Lo que son defensivos son las elecciones de los jugadores. Claro, es un sistema adaptado a unas características. Claro. A mí Espera que la va a poner el Depor en el área. Va ese balón. ¡Córner! La elección, por ejemplo, de Balín. A mí me pareció, primero, una mala noticia para el Deportivo de cara al futuro, que no siga jugando Balín, y luego pues, una mala noticia para el fútbol ofensivo, sinceramente. Que juegue Bóveda en vez de Balín, es que tú no quieres que los laterales vayan y vengan. También esperad que vamos a quedarnos con el córner. Juanchi, te doy paso ahora. Viene ese balón, pierna izquierda, punto de penalti, el remate no llega, la va a sacar el Pontevedra. Ahora sí, dale, Cudeiro. El Pontevedra también sabe contra quién juega, y si está jugando Balín, seguramente no le dejas autopista por la derecha, que si se la deja cuando está Bóveda, porque sabe que no va a transitar por ella. Es que para que la gente se haga la idea es recibir en banda derecha, en esa posición del carril, y que no haya un jugador del Pontevedra en 7-8 metros. Y yo lo que digo es que por lo menos tienes que amenazar, aunque arranques sabiendo que no vas a llegar a la línea de fondo, amenaza para intentar que la defensa del Pontevedra tenga que estar pendiente, tenga que bascular rápido. Pero si en todo el partido, cada vez que recibes, la tocas atrás, joder, el Pontevedra está relajadísimo. Bóveda tiene espacios, pese a que el Deportivo no es rápido en la circulación del balón, porque si fuera un poquito más rápido, al Pontevedra le costaría todavía más bascular y llegar a tapar esos espacios. Aún así, bueno, es que ni por dentro, ni por fuera. Francamente, en ataque es que no nos acercamos al área del Pontevedra. No vemos, el plan es moverla de lado a lado y de vez en cuando, ahí está, Borja Granero, pelotazo hacia la derecha, la va a recibir Bóveda la para, vamos, ni intención de venirse arriba, la toca para atrás, para Yago Gandoy, con Ucheagbo, de nuevo balón para Gandoy, se la roba Charles, bola ya para el Pontevedra, que sale echando chispas, pelotazo arriba, buscando a Rufo, no le llega a Rufo, pero la bola va a ser para Jorge Fernández, llega al piquito del área, le roba el balón, bien ahí, salva Ruiz y sale a la contra el Depor, a ver si a la contra viene Borja Galán, atraviesa la línea medio campo, se quiere meter por dentro. Borja, te conocen, te están cerrando el pasillo de dentro todo el rato, cada vez que recibe Borja claramente le cierran el perfil de meterse hacia adentro, le entregan toda la banda izquierda y ahí se nos atasca la contra. Saca el Deportivo rápidamente para Alex Bergantiños. Alex con Celso Borges. Se ofrecía ahora, mira, tiraba un desmarque Neco Bóveda. Bola para Mujaid. Mujaid con Alex Bergantiños. Para Borja Granero. Atraviesa línea de medio campo Borja Granero. Levanta la cabeza. Busca un compañero. Es Roland. Toca de primeras para Borja. Borja de nuevo para Roland. Al cruce Chisco Campos. Será córner. Tú mira lo que pasa, Juanchi, con 3 pasecitos relativamente rápidos, uno con el otro y avanzas líneas. Alguno bien dado. Marcaremos en un córner, ganaremos 0-1 y diremos que muy bueno, bien. Oye, pues ojalá, pero hay que intentar currárselo un poco. Va a poner el balón en juego el Depor desde el córner. El balón está mal situado, pero si nadie dice nada, pues nada. Está fuera de ese cuarto de circunferencia. Va a poner el balón en juego el Deportivo. Ahí está, con pierna derecha. Borja Galán, la toca. Dios mío. Te iba a pedir paso después del córner, pero ya veo lo que es. Para decir una cosa, y esto me va a dar la razón. Para hacer bien el balón parado, entiendo yo, que no tengo un título de entrenador, hay que ensayar este tipo de cosas. Y estoy por sacarlo, para poder hablar con más criterio. Hay que ensayar los córners. Ni un solo día en la semana veo casi todos los entrenamientos los ensayan. Las faltas. Y creo que el balón parado es algo fundamental para un equipo como el Depor en Segunda División B. Si no le sacamos nada de rédito, cero. Me he limitado a decir Dios mío porque el saque desde el córner fue con el interior del pie derecho
y no llegó ni al área pequeña. En fin, Al 8. llegamos a la media hora, minuto 30 de la primera mitad. Por ahora, partido gris. Vamos a ser generosos. En Pasarón, Pontevedra 0, Depor 0. Cuando hay falta sobre Ucheagbo, nos vamos a echar un vistazo a los resultados de la jornada en la ronda. Pues vamos con una ronda de resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña. De momento 0-0 en Pontevedra. Pontevedra Depor. Adrián, ¿qué más tenemos? Bueno, pues el resto de los encuentros de nuestro subgrupo serán mañana. Juegan el Celta B y el Compostela a las 12, a las 5 Racing de Ferrol, Coruxo. El resto de los partidos, Unionista Salamanca frente a Guijuelo a las 12 y a las 5 el Zamora Salamanca. Sí hay algún partido ya en el otro subgrupo, en el subgrupo B, con estos resultados de momento. En juego el derbi asturiano entre el Sporting y el Real Oviedo. Se lo está llevando el equipo azulón, el equipo de la capital de Asturias. 0-1 está ganando el Oviedo y 0-0 esta mañana entre el Covadonga y el Marino de Luanco. También estamos pendientes de la tercera división con un partido en Abegondo de momento sin goles entre el Fabril y el Polvorín, y ya ha empezado con gol el Bergantiños. A las 5 de la tarde arrancado su partido, está ganando al Estudiantil. Así que estos son los de momento los partidos que están en juego. También está ganando el Fisterra. Buen resultado para la Costa da Morte, Josiño. Sí, señor. 1-0 a las Pontes. Bueno, pues nada, que sigan así nuestros equipos. ¿Tenemos algo en polideportivo? Y bueno, claro, es que también nos escuchan de esas Pontes, que las Pontes también son amigos nuestros. Me he quedado impactado Claro, con que vaya perdiendo las Pontes. Bueno, hombre, pero era porque me estaba felicitando a mí, que no se enfade. Porque él es muy de Fisterra. Claro. Nada, a las 6 va a arrancar el Amarilla Atlético de Madrid, de momento sin resultados en juego, y bueno, pues con resultados también que tendremos enseguida del resto de las categorías. A las 8 menos cuarto, por ejemplo, juega Loar, etcétera, etcétera. En el descanso analizamos cuáles van a ser todos los resultados, bueno, cuáles son los partidos que hay en juego para hoy y para mañana. Resultados poquitos de momento. Perfecto, pues hasta aquí nuestra ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Bueno, pues como el partido está como está, lo explicamos, damos los resultados y se alegra aquí alguna gente de los resultados del Bergantiños y el Fisterra, porque hoy los de Costa da Morte estamos en mayoría absoluta, ¿verdad, Hombre, claro que sí. Hoy estamos aquí. Aparte que le hace mucha falta a Fisterra ganar, hombre. Ahí está, ¿eh? Porque bien, ¿no? Tenemos a Juanchi, que es de Coruña, Adrián, que ahora lo tenemos matriculado en Sada, o sea que cuenta como Sada, y luego está nuestro técnico, Javi Rodríguez, que bueno, que es de Madrid y que ya que el partido no está para mucha cosa más, vamos a desvelar las interioridades de nuestro técnico, Javi Rodríguez. A ver, venga, cuenta. Te cuento, mira, Joseño. A ver, es que se pone colorado, Fran. Cuidado con no lo que está dando para más. Cuenta que estoy intrigado. Nuestro técnico, como es de Madrid, no ha visto tanta agua junta en su vida, ¿no? Espera que viene el Depor. Espera, Borja Galamet, nada. Pero si es a los de Madrid les gusta mucho a Costa da Morte, seguro que viene con nosotros. Sí, ya lo sé. Hombre, tenemos que enseñarle la Costa da Morte, pero él no ha visto tanta agua junta en su vida. Y entonces, ahora viene el Pontevedra. Jorge por banda derecha va a llegar, se va de Alex Bergantiños, Alex al suelo, bien el de la Sagrada Familia impidiendo el avance del cuadro pontevedrés. Bueno, pues contábamos nada, que como no ha visto tanta agua, pues está de humedad hasta arriba y esta semana se ha comprado un deshumidificador. ¡Hombre! Y nos lo ha anunciado a bombo y platillo el otro día. La gran compra del año. Me compré un pedazo de aparato. Oye, como la novedad, pero aquí en Galicia, querido Javi, todos llevamos teniendo deshumidificador desde hace siglos. No, Javi, mira, es que aquí en Galicia cuando tienes un niño, vas al registro, lo inscribes y vas a comprarle su deshumidificador. Entonces, Javi estaba todo orgulloso que se había comprado un perro bicho espectacular y, oye, abrió allí la caja, tal, nos lo enseñó. Mira, era el deshumidificador para la casa de Ping y Pong, macho. O sea, pobre Javiño, Oye, pero Javiño, es muy cruel esto porque no puede esto, defenderse. Dije, Javiño, esto, mira, con 2 vasos de agua que absorba, el bicho está hasta los topes. Qué cabrón. Pobre Javi. Era uno de Murcia el que lo había comprado y tal. No. Javi, vente para Radio Nordés con esos compañeros ahí en Coruña. Vente para Radio Nordés que tenemos un deshumidificador de 500 litros. O sea,
Ay, Oye, de verdad, con compañeros está así. apasionante el partido, Javi, ya ves, ¿eh? Con compañeros así, Javi. Era para ver, era para ver. Oye, que le hicimos un favor, que dijo, no, pero lo pones funcionando, y yo lo pones funcionando y se quema. O sea, no da abasto el deshumidificador. Dice, oye, tío. Uy, que va a atacar el Depor. Espera que viene el equipo coruñés. Retomamos el fútbol, Ya lo dije hace varias jornadas que de vez en cuando abrimos paréntesis porque está la cosa futbolísticamente delicada en esta segunda B. Podríamos Intentaba jugar, el Depor. Fran, sin porteros Dime. perfectamente. O sea, ¿para qué querríamos porteros? Que ponga 6 defensas. Cada uno de Bueno, los dos equipos. Acabaremos como Daimiel y Montes retransmitiendo un Utah-Detroit. ¿Para qué querrían los porteros? Pues, más divertido los seguro dos que equipos hoy? Es que es así. O sea, oye, ya que no hay nada que contar, pues oye, nos echamos unas risas, que la gente está aquí con nosotros. Y por supuesto, si se escucha alguien y tiene ofertas en deshumidificadores, que se ponga en contacto con Javi. Mira, segundo del Fisterra. Espera que viene el Joseño. Depor, Eneco Bóveda, centra. ¡Ay, mi madre! Un centro desde la banda derecha que se pierde por la línea lateral izquierda. Vamos con ese gol, Adri. Es un gol por el código Morse. Del Fisterra, el segundo. Fisterra 2, As Pontes 0. Yo creo que corre peligro, en la Pero cabeza del entrenador de Las Pontes. Bueno, no creo. Un saludo para Jaime. Voy a aprovechar aprovechando la victoria, a ver si concede una entrevista. Lanzo así la cuña. Ahí queda eso, ahí queda eso. Uy, qué bien, Celso Borges para Borja Galán. La mete en profundidad en dirección a Roland. A Roland también lo veo un poquito desasistido, Juanchi, ahí en el medio de Chisco Campos y de Churre. Lo están emparedando ahí, ¿eh? Bueno, es que se mueva un poco. Bueno, es mira, un trabajo muy desagradecido ahora, es de los pocos que se mueve arriba, ¿eh? Cualquiera Que se conste. podía imaginar que siendo delantero del Deportivo en segunda B casi no te iban a llegar balones, ¿no? Sí. Uy, ahora el Deportivo la tiene Borja Galán, qué buena apertura hacia la banda izquierda, no va a llegar ahí Eneco, pelotazo arriba de Alex González y el balón va a ser de nuevo para el Deportivo, minuto 38 de partido, sigue el 0-0, disparos a puerta, el del gol anulado al Pontevedra Que no cuenta y ya. a mí no, Bueno, no cuenta, con lo cual... El Pontevedra tampoco parece Brasil del 70, ¿no? Por eso digo, sin porteros cualquiera de los no, dos, nada, es que no nada. hace falta. Es que, oye, hablamos del Depor, pero el partido es gris por parte de los dos equipos, ¿eh? Están jugando, a ver, el Pontevedra a salir rápido a la contra cuando roba, el Depor no tengo muy claro cuál es el plan, pero ninguno de los dos hasta ahora está acertando, ¿eh? Ahora domina el balón Rufo en el centro del campo, lanza arriba buscando la aparición de Jorge, el balón va muy pasado a los dominios de Carlos Abad, que la pone rápido en movimiento. Celso Borges con Borja Galán, de nuevo para Borges, abre banda izquierda para Salva Ruiz, se mete por dentro Salva Ruiz, combina con Borja Galán, de nuevo balón atrás para Borja Granero, en paralelo para Alex Bergantiños. Es que parece que hay momentos donde el Depor le quiere dar una marchita más y como que de repente se acuerdan y vuelven ya otra vez al ritmo cansino. La toca Yo creo que la Borges. televisión gallega se va a plantear en serio dar estos partidos, ¿eh? Hombre, de hecho que en el segundo canal, como no repitan lugar, tampoco es que tengan muchas cosas que poner, ¿no? Bueno, igual da más Sin chan. Bueno, la repetición del lugar tiene más audiencia, ¿eh? O sea, Seguro. No, a ver, esta audiencia tiene porque la afición del Depor es enorme, pero igual hasta la propia afición del Depor se ha quedado dormida. O sea, estos no sé si antifútbol... espera que roba el Depor, Adri. La tiene Salva Ruiz. Ahí viene. A trote cochinero. Vamos, Salva. Se mete. Tiene posición para sacar el centro. Combinan corto con Borja. Borja atrás para Uche Agbo. Ya no hay contra. Uche desplaza el balón a la banda derecha donde aparece Eneco Bóveda. Eneco la baja. De nuevo balón atrás para Celso Borges. Levanta la cabeza el Tico. Combina con Eneco Bóveda. Se ofrece el Tico. Recibe Gandoy. Gandoy de primeras para Alex. Circula el balón el Depor de lado a lado. Alex busca de nuevo a Eneco Bóveda. Corta el Pontevedra. Joder, al Depor se le apaga la luz de una manera en los últimos 20 metros que es como si los metes en un túnel y solo ven nada, oscuridad. Y ahora se quería meter por la banda izquierda Alex González, llegó Mujaid. Hay falta, solicitan cartulina amarilla para Mujaid y se la va a llevar. Pues segunda cartulina para Mujaid y se lo llevan de ahí a Mujaid porque creo que le está dando a la lengua. Y ojito Mujaid, que está jugándose la segunda cartulina amarilla el central del Depor, ¿eh? Para mí la falta no tiene discusión. Y Adri. hasta la amarilla yo creo que también porque va con el brazo por delante y Mujavi, que además es un armario, derriba al capitán del Pontevedra. Es amarilla clara. Yo no sé si el enfado de Mujavi es que puede haber, no sé, haber algún insulto verbal o es que no sé por qué está tan cabreado.
Fernando Vázquez, cabizbajo, caminando en círculos. No lo ve claro. Yo creo que... ¿Cómo describe los círculos? Pues los describe bien. Con un otro radio círculo alrededor aproximadamente... protegiendo ese círculo. Un radio de unos 60 centímetros esos círculos. Nos vamos a quedar con esta acción pegada a la línea lateral desde la banda izquierda del ataque del Pontevedra. Y ahí están ya 4 futbolistas dentro del área esperando el balón y 2 al rechace. Los del rechace absolutamente solos. Se ha dado cuenta ahora Uche Agbo. Ahí va a meter el balón el Pontevedra, pierna derecha, balón al punto de penalti, la saca Alex Bergantiños, lucha por ella Rufo, pelotazo arriba de Celso Borges, la bola vuelve a ser del equipo pontevedrés, la toca Víctor Vázquez al pico del área, la deja botar, ay mi madre, la deja botar Eneco, el balón lo tiene Alex González, toca atrás para Zabaleta, la mete con pierna derecha, las manos de Carlos Abad. El portero del Depor no tiene mucho trabajo. El del Pontevedra yo creo que hasta le estoy viendo bostezar directamente, ¿eh? Qué partido. Hoy no tenemos la disculpa del césped artificial, ¿no? Ni siquiera tenemos eso a que agarrar. Mira, está Fernando, parece que se va a quedar ahí medio dormido. Está en el plano. ¡Qué patada ahora de Víctor Vázquez sobre Borja Galán! Se ha escuchado en todo el campo la protesta Fernando Vázquez. Hombre, es que debe ser amarilla. Sí. Joder. ¡Qué patada! La protesta también Alex Bergantiño. Mira, la ha protestado Fernando Vázquez y cuando han visto que protestaba el míster, se han animado a protestar los demás. Es que incluso para esto el Depor parece que está dormido. Ahora sí. Borges, Uche, Granero y Alex le protestan al colegiado la cartulina, que para mí debería ser, pero joder, ha tenido que encender el interruptor de las protestas el míster, desde el banquillo. Sí, es que ya no habría que protestarla, joder, es que le da una patada a la altura de la espinilla, va a la pierna, va al jugador, no va al balón, y vienes de mostrar al Deportivo tras 2, pues ya se ha abierto la veda. No lo entiendo, el árbitro al lado. Debe ser para demostrar que no se arruga ante ningún equipo grande, ¿eh? Pero bueno, con el campo semi vacío las patadas se escuchan, ¿eh? Ahí están Borja Galán y Gandoy. Gandoy hablando con el banquillo. Va el Depor a ejecutar este balón parado. 4 futbolistas al remate. Alex Bergantiño sigue protestando. La va a poner Borja Galán. Se abre Gandoy a la banda izquierda. La pone Galán. Joder, de verdad, lo del balón parado es otra tragedia más. Alex Bergantiños la pega como puede para intentar rematar jugada. El balón llega a los dominios de Mario. Adri, Juanchi, lo del balón parado también es para darle un repasito. Eso es como todo en la vida. Se ha ido un tío que era un auténtico crack y que era el que hacía el balón parado, que es Iván Castillo, y no ha llegado nadie. Y esto es una cosa que se hace, pues, como decía yo, como decimos en Galicia, 8, es una cosa improvisada. Pues hoy le toca a este, luego al otro, luego y vivimos porque Keko Gontán tenía un guante, ahora no está Keko Gontán y es un drama. Roba el Depor, la tiene Uche Agbo combinando con Roland. 2 futbolistas detrás de Diego Roland. Hay falta sobre Roland. Fernando Vázquez le dice al árbitro, van 2, 3, 4. Y el árbitro viene junto de Fernando Vázquez y le dice que no le va a pasar ni una más. Bueno, a mí la actitud chulesca del árbitro tampoco me parece, ¿eh? O sea, no creo que un árbitro necesite, para decirle nada al entrenador, situarse a 3 centímetros de la nariz de Fernando Vázquez, menos en plena época de pandemia. Correcto. Oye, avisa como quieras, pero el gesto ese de me pongo de puntillas y a 1 centímetro de tu cara, señor González Francés, sobra. La va a poner en el área Salva Ruiz. Un centro que es una absoluta tragedia. Balón para Uche Agbo. En corto para Borja Galán. Este juega atrás con Alex Bergantiños. Estamos ya en el minuto 45 y tampoco creo que se vaya a extender esto mucho más. La tiene Mujaid. Mujaid combina con Eneco Bóveda. Eneco va a meter el balón para Yago Gandoy. Yago Gandoy cerca del banderín de córner. La pisa el dorsal 14. La vuelve a pisar. Se va de 1. Intenta meter el centro. Son 2 futbolistas detrás de Yago Gandoy. No llegó nadie al rescate. Y aprovecha el colegiado para pitar el descanso del partido. Se van los futbolistas del Depor a protestar el reparto de cartulinas. Bueno, pues ahora sí, ahora se están acordando de ir a protestar y tiene que llegar Alex Bergantiños a sacar de ahí a Uche Agbo, que además recordamos tiene una cartulina amarilla y no está el Depor para jugar. En cuanto a goles, esto está 0-0. En cuanto a cartulinas amarillas, se la llevó Mujaid, se la llevó Uche, las protesta Fernando Vázquez, el Depor se va con peores sensaciones, con más mosqueo que fútbol.
0-0 al descanso en Pasarón. Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Bueno, pues se iba el Depor bastante calentito a los vestuarios, protestándole al colegiado, varios futbolistas. Ha tenido que llegar por ahí Manuel Pombo, el preparador físico del Depor, para decirles que venga, menos protestas y para adentro, que no ganaba ya nada el Deportivo en esa situación. Juanchi, Adri, partido poquito que destacar, bien, podemos decir que más o menos el guión que hemos visto a lo largo de la liga a nivel defensivo, a este Depor cuesta mucho trabajo arañarle, pero también el mismo guión que hemos visto en el resto de la liga, de medio campo hacia adelante el Depor no la huele. Cuesta mucho trabajo arañarle porque juegas contra equipos de segunda B. Es que si el Deportivo jugara la Liga Cadete Comarcal y saliera con 3 centrales, Uchagbó y Celso Borges y un portero, pues seguramente el Sporting Coruñés Cadete y el Orillamar Cadete y el 11 Caballeros Cadete no le generarían peligro. Pues a medida que vas bajando categorías, si tú tienes una buena estructura defensiva con hombres fuertes, contundentes y que conocen el oficio, como tiene el Deportivo, pues es muy complicado que te generen ocasiones. Cuidado, que te pueden marcar un gol en cualquier momento, claro. Lo que pasa es que tú necesitas hacer algo más, porque lo que todos esperamos del Deportivo en segunda B, con el presupuesto que tiene, con los jugadores que tiene, o que se supone que debería de tener en ataque, pues debería de tener más argumentos para dominar los partidos, para generar ocasiones, para divertirnos, sobre todo, porque yo creo que es importante, creo que es fundamental en este momento que la gente tenga un sentimiento hacia el equipo más allá de lo que es el escudo, ¿no? Un sentimiento de disfrutar viéndolo jugar. Y nada de eso está ocurriendo. No, hay que ser muy de cualquiera de los dos equipos hoy para estar viendo esto. Sí, pero en el caso del Deportivo es que llevamos así toda la temporada y es cierto que se genera ese debate. Oye, claro, vamos de primeros. ¿Qué vas a decir? Claro, vamos de primeros. Pero hace falta algo más. O sea, no. Pero Juanchi, lo decíamos hace unas semanas cuando nos visitaba José Luis Lemos. Yo soy de los que también dice, bueno, pues vale, ganas, ala, venga, pues para adelante, de acuerdo. Pero también hay que tener claro una cosa. Estás poniendo todos los huevos en el mismo cesto, que es el del resultado. Y cuando no llega el resultado, no tienes nada más que rescatar. Es decir, hoy vienes aquí a Pontevedra, haces un partido así, al final, en una acción, haces un gol y te vas y dices, bueno, pues mira, pues no me han hecho daño y he conseguido marcar un gol y me he llevado el partido. Pero es que si no te llevas el partido, al final te vas para casa diciendo, pues vaya castañada de partido otra vez, porque es que el Depor no ha tirado entre palos en los primeros 45 minutos. Insisto, no le llegan, de acuerdo, buena noticia. Joder, pero es que por lo menos tienes que tirar a puerta. O sea, puedes irte 0-0 al descanso. Pero joder, habiendo intentado que el marcador sea otro, pero claro, sin tirar a puerta, el 0-0 es lo máximo a lo que puedes aspirar. Yo creo que todos somos futboleros porque es un deporte, una actividad que nos emociona. Si tú ves esto semana tras semana, te acabas borrando. O sea, es que no, o acabas, digamos, diciendo, bueno, lo veo porque es el Deportivo y porque, joder, claro, es como un hijo, ¿no? Pero hace falta otra cosa. Y luego, sobre todo, que es que en segunda B nosotros estamos viendo equipos en otros grupos que realmente sí que dominan los partidos y ves que dominan la categoría, y contra esos equipos te vas a tener que cruzar al final y te va a hacer falta algo más, mucho más de lo que estás mostrando. Eso es lo preocupante.
Desde luego que es lo preocupante. Josiño, ¿y los oyentes qué? ¿Cómo llevan el partido? Bueno, pues vamos a echar un ojo a esos mensajes que llegan a través de Twitter, de Facebook, también en el WhatsApp 626-238-118 y también a través de nuestra retransmisión en YouTube, el canal de YouTube de Radio Coruña. Rubén dice que cree que no era fuera de xogo. Bueno, vosotros estabais más seguros de que sí, así lo decíais. Tiago comenta, vosotros pretendéis que Bóveda suba cuando realmente tiene alma de central, no lo vais a conseguir nunca. Con respecto a esto que estabais comentando, dice que es normal que jugando contra el máximo goleador de este grupo A. Más mensajes, dice Javi, preguntabais, ¿no?, a través de las redes que cómo estaban viendo el partido. Bueno, pues Javier dice que en HD seguro que nadie. Beverly dice que planchando. Me daba foto además, para verificarlo. Nicolás dice aguantando moito para non quedarme dormido. Javi, cunha perna enriba da outra. 9 dice sentado. Así que más o menos, se ve lo divertido que están viendo los oyentes el partido. Jorge dice sin chutar a puerta no se puede marcar. En eso tiene razón. Y José dice que es increíble ver al Depor jugando temeroso en segunda B. Y por último, un amigo de Adrián Candal, Damián, dice cómo cansa Candal rajando lo fácil cuando no hay nada inteligente que decir. Sí, estamos viendo la naranja mecánica. Estamos encantados, divertidos. Candal, no sumas. Claro, Candal. Es que siempre está rajando, Candal. Lo llevas en la sangre. Ahora me voy. Ahora que estoy en YouTube, me voy. Cojo la puerta que está aquí, me voy. Cómetelo de San Brandán y apaga el micro. Come algo con azúcar para que te dé mejores ilusiones. Vale. Veo por el YouTube que Fran le entró el frío, que se ha puesto el abrigo. ¡Ostras! Hay una rasquita aquí. Además estamos con la puerta abierta porque si la cerramos parece que estoy retransmitiendo desde casa y no procede. Llevas la chupa de ir a la nieve, la de los Alpes, Fran. Llevo la chupa de las grandes ocasiones, que estos días la estoy desempolvando mucho, pero hay rasquilla. Hay rasquilla también en las Rías Baixas. Bueno, gracias a todos, todos los oyentes, las oyentes que nos envían sus mensajes a través de las redes sociales, aunque sea para rajar contra Adrián Candal, también si quieren rajar contra Fran Hermida, también contra Juanchi, por favor. Contra Juanchi y contra mí no, que somos más sensibles y nos lo tomamos a mal. Talleres García J. Cars es centro de mecánica en general para tu automóvil. Son especialistas en mecánica rápida, distribución, neumáticos, también especialistas en coches clásicos, cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros. Aprovecha esta promoción hasta final de año. Puedes visitarlos en Avenida Fonteculler número 15 en Culleredo. Talleres Galicia J. Cars, el mejor servicio para tu vehículo. Un apunte sobre alguna cosa que se contaba por ahí, o que contaban los oyentes, no sé si muy bien en plan irónico o no, sobre Neco Bóveda. Yo creo que una de las claves de que este sistema ahora mismo no le esté dando mucho al Depor es que esos laterales tienen que ser tus extremos, insisto, y lo hemos dicho durante toda la primera parte, ¿no? Apenas pasan de medio campo y cuando pasan lo hacen a trote cochinero, como no queriendo dejar atrás al rival. Bueno, decían, oye, que es que Bóveda tiene alma de central o tal. Yo, sinceramente, decidme el nombre de un central de primera división, que Bóveda ha estado en primera división, hay que recordarlo. Decidme el nombre de un central de primera división, lo pones en segunda B y de lateral, y joder, se defiende, Yo creo que no será Cafú, pero un poquito se defiende. Y yo lo que digo al respecto de lo de Bóveda, y lo puedo aplicar también a Salva Ruiz, es: si recibes amenaza, demuestra al equipo rival que tiene que estar pendiente de ti. Porque si cada vez que recibes lo único que haces es devolverla atrás o a un lado y sin avanzar, joder, pues el equipo, en este caso el Pontevedra, está relajado. Sabe que en las bandas no tiene peligro. Tiene que cerrar el centro, intentar que por ahí, que Borges, que Gandoy, si reciben, pues reciban rodeados de defensas, y en las alas no hay peligro. Y a mí eso es lo que me llama la atención. Yo no le voy a pedir nunca a Bóveda que sea eso, que sea Cafú aquí. Pero, joder, amenaza, muestra intención, hace la arrancadita, intenta que el equipo rival eso se vea molesto. Por eso lo está poniendo muy fácil ahí. Entonces, por las alas no llega el peligro, Juanchi. Por el centro el Depor no es capaz de tejer nada. Bueno, pues Mario, el portero del Pontevedra, muriéndose de frío. Ahí lo tenemos. Sí, realmente tampoco es... A ver,
evidentemente lo de la banda derecha es un problema, pero no todos los problemas del Deportivo son esos. O sea, es Bóveda, ¿no? El problema. Hay pues muchísimas carencias, sobre todo eso, a la hora de poder armar juego en ataque, de jugar en el campo del rival. Pero, Juanchi, pero está claro que la sensación que no que es da el problema partido, Bóveda, ¿eh? Ya, la sensación, o sea, no es el único problema, pero solucionando ese problema, a lo mejor solucionas más problemas alrededor. El problema, pero yo creo que sí, pero yo creo que a lo mejor en la segunda parte vemos ese cambio, ¿no? Y entra Balín o entra otro jugador, a lo mejor incluso yendo 0-0, ¿eh? La sensación que tengo es que el Deportivo quiere plantear un partido en el que no pase nada y luego en determinado momento, en la segunda parte, pues bueno, pues encontrar de alguna manera esa jugada que te dé la victoria. Con cansancio probablemente el rival. Y si no encuentras la victoria, por ejemplo, el Pontevedra ahora, viste que en los 10 últimos minutos decayó bastante, ¿no? Entonces, si no encuentras la victoria, pues te llevas el empate. Pero a mí es que me parece infame, o sea, esa manera de jugar un Deportivo en segunda B es muy complicado de defender. Pero ahora no se puede decir eso, ahora hay que decir que es maravilloso. Cuidado, claro, era lo que iba. Si esto ocurre con Anquela de entrenador, ahora mismo están cayendo. Hay barricadas. Barricadas. Bueno, también te digo, ojalá Anquela hubiese hecho esto, porque cuando el equipo se le caía, por lo menos haber juntado a futbolistas. También te lo digo, pero estamos en otro contexto y aquel Depor se caía y este tiene la obligación de, primero, ganar partidos, que lo está haciendo, jugar bien, proponer algo y es, digamos, la cabeza de serie el Depor aquí. Pero hay un detalle, que a lo mejor la gente piensa, joder, ahí están rajando de Fernando Vázquez. Yo al contrario, yo no rajo. Claro, por eso lo explico. Yo creo que el 11 que ha sacado hoy el Depor me parece el 11 que posiblemente, bueno, con algún matiz a lo mejor, pero seguro que es un 11 que el 90% de la gente diría, joder, pues yo creo que es el 11 que nos puede dar un poquito más de fútbol, el 11 que después es lo que haces en el terreno de juego. Hay mucha gente que seguramente pondría a Balín y a Héctor en las bandas. Es que es el único matiz que le veo. Yo ahora mismo me dices, ¿cómo podrías mejorar? Bueno, pues a lo mejor intentando meter unos carrileros más profundos, pero el resto… Quitando un central, o sea, ¿qué necesidad tienes tú de jugar ahora con 3 centrales cuando no te ocasionan… ¿Con cuánta gente está jugando por detrás de la bola? O sea, echad cuentas. Sí, o sea… Es que ¿para qué tanta precaución? Lo del 11, por eso digo que no me parece el problema, me parece la ejecución. Y hombre, yo no sé si es Fernando Vázquez quien dice que tenemos que estar a trote cochinero, que no haya transiciones rápidas, es que yo veo al Depor jugando a muy bajas revoluciones. Y yo creo que el Depor también, oye, si a lo mejor se encuentra más cómodo así, perfecto. Pero durante el partido también tienes que tener la capacidad en un momento dado, durante una fase del partido, poder revolucionar un poco el motor. Y yo veo que este equipo, joder, este es tarifa plana, juega las mismas revoluciones todo el rato. Y a mí eso es lo que me llena de dudas, porque digo, joder, jugando así, si vamos a estar todo el año a portería a 0 y luego ya engancharé una, bueno, pues lo vimos incluso el año pasado. Hubo tramos de la temporada que nos funcionó, pero también hubo un momento que dejó de funcionar. Ya están en el terreno de juego los protagonistas, vamos con una última pausa que va a empezar el segundo tiempo. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Atención noticia, ¿eh? Ahora una noticia que te va a ayudar a ahorrar. Si quieres, si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con la tarjeta de crédito Abanca en estaciones Galp adheridas a la promoción, te devolvemos hasta el 5%. Sí, hasta el 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. 20 segundos en la segunda mitad, ha sacado de centro el Pontevedra, un centro desde la banda izquierda, a las manos directamente de Carlos Abad, sin cambios en el Pontevedra, sin cambios en el Depor y por ahora tampoco tiene pinta de que los vaya a ver porque no calienta nadie. Ahí está intentándolo el Deportivo, balón en largo para Diego Roland, intenta cortarle el paso Víctor Vázquez y será balón de banda para el equipo local.
Estoy echando también un poquito más en falta el protagonismo de Diego Roland. Es cierto, y lo hemos dicho más de una vez, que ser delantero en este equipo te ves como Tom Hanks en Náufrago, que es una frase que ya hemos dicho muchas veces, porque en los últimos años lo de ser delantero del Depor en más de una ocasión ha sido un problema. Pero... Espera, para las máquinas. Para. Hemos encontrado a Aitor, que se lo está pasando bomba con el partido. Un saludo, Aitor. ¿Pero con este o con el de la Play? No sé. No, Clara, no. Uy, espera, ahora que sale el Pontevedra desde atrás, la tiene Charles, apertura banda izquierda para Rufo. Rufo tiene delante a Mujaid, va a meterse Rufo en el área, va a intentar sacar el centro con pierna izquierda. Bien, Mujaid cerrando, patadón arriba de Borja Granero, el balón sale directamente por línea lateral. Ahí va a sacar el Pontevedra, que parece que ha salido con más ansias en esta segunda mitad. Balón en juego de Zabaleta para Chisco Campos, este en paralelo para Víctor Vázquez, balón para el lateral diestro, Samu Figueroa juega por dentro con Borja, el Borja del Pontevedra, Borja Martínez. El Depor ahora parece por momentos que se quiere situar con 4 atrás. Vamos ahora a ver si situación de partido. No, nada. Sigue manteniéndose los 3 centrales y los 2 laterales. No, ahora mismo es una línea de 5 donde están todos a la misma altura. Hombre, probablemente 5-4-1. Ahora el partido pueda estar pidiendo que sí que tenga un acompañante Diego Roland, ¿no? Manteniendo la defensa poblada de 3 centrales, pues sí que, como diría Baz, este sistema encaja y puede tener mucho sentido, pues eso, con los carrileros, pero también con 2 puntas arriba. Y ahora a lo mejor Bobby, pues sí que podría ayudar a Roland a los minutos que le puedan Espera quedar. que viene el Pontevedra, Charles a banda derecha, llega al centro de Samu Figueroa, el balón pega en Salva Ruiz y va a ser córner para el Pontevedra. Yo, para lo que está haciendo el Depor, me sobran centrocampistas. O sea, yo quiero que haya centrocampistas y además como los que tiene el Depor en el terreno de juego, para generar movimiento y para generar juego, pero macho, si es que no generas nada y no pasa el balón por ahí, como dice Adri, métele un acompañante a Roland y vamos a hacer fútbol directo, por lo menos tener un plan. Por cierto, perdona, Vamos. está palmando el Fabril 0-3 con el Polvorín. Mi madriña, el Polvorín, Ojo sí. al equipo de Valerón, ¿eh? Espera que va ese córner cerrado, sale de puños Carlos Abad, intentaba el gol olímpico el Pontevedra, será de nuevo córner. Polvorín en Abegondo hoy. Sí. Pero, bueno, es que me quedo sin palabras. No, me voy a callar. Espera que mejor vamos con no otro decir córner. nada. Va ese balón al primer palo, sale en falso Carlos Abad, menos mal que ha corregido ahí Granero. Sigue el Pontevedra, la pone Zabaleta, balón al segundo palo. Va a llegar el balón de nuevo a la posición de Jorge. Jorge se mete por dentro, balón al punto de penalti, la saca el Depor, sale jugando el equipo coruñés. Pues ha sido el primer error grave que le he visto a Carlos Abad, un sí pero no en la salida que hizo dudar a la defensa coruñesa. Ojo de nuevo, balón al corazón del área del Depor, la saca Alex Bergantiños, balón para Roland. No se puede recular más. O opta el Depor por tener la pelota, que es la única forma que tiene de defenderse, o agarrarse del larguero. Uche Agbo para Borja Galán. Es que no sale el Depor ni a la contra. Ahora Uche Agbo se lleva el balón por el centro. Bueno, esto será tarjeta. Vamos, ha sido un hipón, tal cual. Y ahora sí, primera cartulina amarilla del partido. Se la va a llevar Imanol García, el mediocentro del equipo local. Adri, Juanchi, cortó esa contra y además sin intención de jugar el balón. Sí, primero merecida. barre y luego incluso engancha al futbolista en la pierna de apoyo. Esa amarilla clarísima para Imanol García. La primera de Pontevedra en todo el partido. Ha tardado bastante porque yo creo que en la primera parte hubo alguna ocasión para más amarillas. Pero bueno, queda toda la segunda parte por delante. Alex Bergantiños con Mujaid, ahí va Rufo a la presión. Joder, este Rufo si le dura la pila todo el partido, mi madriña. Viene el Deportivo, balón en largo buscando a Gandoy, al cruce la defensa pontevedresa por medio de Chisco Campos. Chisco Campos la tiene en el córner, pelotazo arriba con pierna derecha, va a cortar ese balón Uche Agbo, va a bajar la Borja, sin embargo llega el Borja del Depor, la roba, Borjiña, no podemos estar todo el partido por el suelo. Ahí viene el equipo local por medio de Alex González, el Capi, juega para Rufo, delante del Alex Bergantiños, viene a la presión también en Eco Bóveda, balón atrás para Zabaleta, se coloca el Depor, se lo piensa el Pontevedra y seguimos sesteando en Pasarón, minuto 5 de la segunda mitad, continúa el resultado gafas, el resultado bici,
Pontevedra 0, Depor 0. Miramar Oil es la gasolinera de A Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil, con personal, tienda y servicio, ojo, 24 horas. Si quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Miramar Oil, en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad, ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de madera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia. Lo puedes encontrar en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Va a sacar de puerta el Deportivo. Lo voy a decir ya, a ver si se produce el gafe del comentarista o del narrador, pero yo creo que hay una diferencia, hay diferencia entre triturar rivales y pretender ganar 5-0 todos los partidos y mostrar una incapacidad absoluta para imponerte en nada. O sea, ni como equipo, ni en duelos individuales, ni en nada. Y joder, si uno echa un vistazo a los 11 de un equipo y otro, en el equipo del Depor hay un lote de gente que tiene experiencia en jugar en el fútbol profesional y en el Pontevedra, pues muy poquitos. Y yo creo que por lo menos eso, aunque solo sea por amor propio, tiene que llegar a un punto que digas, joder, macho, que yo soy fulano y yo he jugado no sé dónde. O sea, que aquí Diego Roland es un futbolista que todo el mundo ha dicho que no es de segunda B, que aquí está un mundialista como Borges, que Uche Agbo es de otra categoría, que Mujaid, que Borja Granero han sido de los mejores centrales de segunda el año pasado. De Alex Bergantiños ni hablamos. Tío, enfrente está Charles, está Adrián Cruz, que ha jugado en Osasuna y está en el banquillo, y el resto lo repasas y... Primo de Yago Aspas. Exacto. Y Chisco Campos, que se vino del Mallorca. A lo que voy, tíos, habrá que sacar un poquito los galones a pasear, ¿eh? O sea, yo no digo ganar 5-0, no digo venir aquí a aplicar el rodillo. Joder, pero digo venir aquí a jugar a algo y crear un poco de peligro. Y ha empezado la segunda parte y el Pontevedra ha salido a comerte los tobillos. Pues mira, ahora que hablas de Adrián Cruz, que jugó en el Montañeros, correcto, recuerdo un Pontevedra 0, Montañeros 2. Uy, espera, qué buen balón de Gandoy. Gandoy para la banda derecha, va a llegar el centro de Bóveda, pega en el defensa y será saque de banda. Nos emocionamos con un pase al hueco y una carrera de Gandoy. Sí, macho, perdona, es que me has cortado por eso, de verdad. O sea, no puede ser. Bueno, fue lo mejor del partido, o sea, que normal que te corte. Bueno, sigo con la batallita. 0-2 del Montañeros en Pontevedra en un repaso memorable del Montañeros, con José Ramón de entrenador y bueno, después de aquel partido, por cierto, echaron al entrenador del Pontevedra, que creo recordar que era Roberto Aguirre, pero una cosa, o sea, jugando en campo contrario todo el partido, bueno, a mí me gustaría ver un Deportivo así. Bueno, a ver, esos son estilos, un estilo muy bonito, bueno, pero a mí pues yo ya no pido eso, porque Fernando tiene su estilo y cada entrenador lo tiene. Yo no hablo de estilos bonitos ni feos, hablo de dominar los partidos. Yo creo que algo más que esto sí. Hablo de dominar los partidos. Porque, por ejemplo, el Silva, el Silva de Barranca juega otro estilo distinto. Espera que viene el Pontevedra, balón al área, la saca Mujaid, el Depor sigue achicando el agua. No, si es que ya lo estoy viendo. En una de estas te hacen un gol y luego te vas a acordar de que tienes que jugar al fútbol. Estamos jugando excesivamente premiosos en el pase, como muy calmados, como muy relajados. Les exige, eso es exigencia técnica. Claro, les exige ahí viene el Depor. Pases muy cortos, rápidos. Y cuando pierdes el balón es que te pueden pillar. Es que el peligro para el Deportivo viene cuando pierde el balón. Mira, perdona, Juanchi. Uy, que viene ahora el Pontevedra por banda derecha. Tiene que llegar al cruce. Alex Bergantiños va al suelo y será puerta para el Depor. Mirad un detalle. Acabo de ver una acción que define bien a las claras uno de los errores de los últimos años de Abegondo. Para mí en Abegondo no se trabaja físicamente al futbolista. Durante años yo creo que las pesas han estado prohibidas. Y yo creo que hay un punto intermedio entre matarse a hacer pesas y crear robots y pensar que en el fútbol no hace falta el físico. Se iba en una conducción Yago Gandoy por el centro del campo
le han arrimado un poquito el hombro y lo han desplazado como 5 o 6 metros. Estas cosas, el Depor, en fin, las tiene que hacer ver. Eso, desde luego... se va Uche Agbo. ¿Quién es el primer cambio? ¿Quién adelantó en esta sintonía? ¿Cuál iba a ser el primer cambio? ¿Quién ha sido? No digo nada, voy a ir a echar ahora la primitiva. El rajador. Se va Uche Agbo, primer cambio en el Depor y además va a ser cambio único. No va a aprovechar el Depor para hacer más cambios. Uy, Uche Agbo, vaya mosqueo se trae. Vaya mosqueo se trae Uche Agbo. La gran preocupación, una vez que vio la amarilla, Fernando Vázquez lleva preocupado desde el minuto que vio la amarilla, no sé cuál fue, 10 o 12, preocupado de que quedase con 10. ¿Cambiamos dibujo o va a jugar Gandoy por dentro? No creo que se atreva con Gandoy por dentro, a ver. Pues ha entrado Lara en el terreno de juego, se ha ido Uche Agbo Bueno, y por lo tampoco tanto... vas a cambiar, supongo que sí. Bueno, a ver, veremos. No, Lara se pone en el sitio de Gandoy, pegado a la banda derecha, y Gandoy se pone con Celso Borges. Exacto. Bueno, más creación teóricamente. A ver si es verdad. Celso Borges, balón para Borja Galán. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué patada de Borja! Bueno, pues nada, no pita nada el árbitro. Balón para Rufo, tirado a banda izquierda. Rufo la pone y hay fuera de juego del delantero pontevedrés. Borja Galán, una de dos. O se tira mucho al suelo o le dan muchas patadas y no le pitan ninguna, ¿eh? Pero... ¿Y Celso Borges qué me decís? O sea, es un intrascendente total, ¿eh? En el partido de hoy. Sí. Totalmente. Pero bueno, yo creo que ahora... como los 22 jugadores que hay sobre el campo. Sí. Viene Mujaid, balón por dentro para Borja Galán. Hay Borjiña que la pierde, se la quería llevar Lara. No hay balón para el Depor, se la lleva el Pontevedra. La tiene ahí Alex, que se quiere ir de todos. Corta Celso Borges. Yo creo que ahora el Depor va a jugar con esa línea de 5, con Gandoy y Borges por delante, y luego va a tener ahí a 3 hombres arriba, que son Lara, Borja y Roland. Y parece que, bueno, pues que intentan que esté un poquito más arropado Roland y no tan solo. Y que no quite a Mujaid, que tire también una amarilla, y ahí sí que sacrifique los 3 centrales. Se puede poner a Bóveda de central, ¿no? Ya verás. Viene el Pontevedra, balón para Zabaleta, va a llegar a poner el centro, no, muy larga, se pierde por línea de fondo. Estamos en el minuto 13 de la segunda mitad, por ahora no hay trabajo para los porteros, sigue el choque espeso entre Pontevedra y Depor, sigue el empate a 0 en el marcador. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo. Bueno, pues peligro, falta en la frontal del área de Alex Bergantiños sobre Charles. El balón está, pues nada, a 3 metros de la frontal del área, escorado hacia la derecha. Puede ser una buena posición para golpear ahí directamente. Y ya tenemos a Carlos Abad situando a la barrera. Ojito, La falta, ojito. yo creo que es casi más falta o tanta falta de uno, del atacante, como de Alex Bergantiños, y por eso se cabreaba el capitán. Sí, la protestaba, ¿eh? Es peligrosísimo, bueno, perpendicular a la portería. Sí. Ahí está Jorge Fernández. Por ahí anda Charles. Ojo con ese balón, pierna izquierda. Pega en la barrera. Va a intentar Carlos Abad que no se vaya a córner. Bien, ahí el portero del Depor. Atrapando el balón. Levanta la cabeza para sacar rápido. Fantástico. Y se encuentra que no hay nadie. El portero del Depor está con poco protagonismo, pero está tan atento que cada vez que tiene que hacerlo lo hace muy bien, muy seguro. Joder. Saque de puerta directamente, o saque del portero directamente a los dominios de la defensa del Pontevedra. Joder, es que el Depor ya ni la tiene. Es que cada vez eres menos sobre el terreno de juego. O sea, si en la primera parte no fue para echar cohetes, en este segundo tiempo
El que lo intenta, y tampoco es que sea, como decía Juanchi hace un rato, Brasil del 70, es el Pontevedra. Balón en largo para Diego Roland, la baja Roland, se quiere ir en velocidad, quería hacer un autopase delante de Chisco Campos y el ex del Mallorca le ha cerrado la puerta al delantero uruguayo del Depor. Será saque de banda para el equipo coruñés, la va a poner en juego Salva Ruiz. Ahí, sin estresarse, no vaya a ser que cojamos despistada la defensa del Pontevedra. Con calma, pensándosela bien, diseñando el saque de banda. Ahora sí, directamente al Pontevedra. Joder, es que de verdad, carne de meme en algunas situaciones. Ahí viene Rufo, toca el balón para Alex. Alex se va por banda izquierda, quería buscar ahí a un compañero. Finalmente el balón tocó en Eneco Bóveda y será saque desde la lateral para el Pontevedra. Yo es que al Depor veo que es un equipo bajo de tensión, incluso Adri, Juanchi, en los saques de banda, o sea, sin prisa, sin esa picardía de por lo menos la intento coger, sacar rápido, a ver si pillo a alguien despistado. Claro, porque el Depor está buscando este tipo de partido. Ayer en la previa lo decía Fernando, hombre, podemos hacer un partido de vuelta siempre que o meu equipo queira, por ejemplo, decía algo así similar. Obviamente él no le interesaba ese tipo de encuentros, pero también puede haber una distancia intermedia, quizás entre partidos montaña rusa tipo Ultra o esto. Bueno, pues dos cambios en el Pontevedra. Dos cambios en el Pontevedra. Se va, pues cambia el centro del campo, la mitad. Se van a ir Manuel García y Jorge Fernández. Entran Adrián Cruz y entra Calvillo. Oyer Calvillo, futbolista que procede de Osasuna. Buen jugador. Un extremo y ojito, que Adrián Cruz tiene muchísimo fútbol. El moañés que se pone ya ahí en el centro del campo. Ahí viene el Depor intentando salir a la contra. Toca el balón Diego Roland para Lara. Balón para Borja Galán. En largo para Lara. La ventaja es clara para Víctor Vázquez y finalmente saque de banda para el Pontevedra. Bueno, pues yo creo que más fútbol con la presencia de Adrián Cruz en el centro del campo y también más mordiente en la banda con Calvillo. Juanchi. Sí, parece que nos van a atacar. Bueno, eso también puede abrir vías en el partido. Sí, seguro, tío. Yo estoy... La vía harta, Brala. A ver, no, si al final, si tus opciones van a pasar porque el rival busque el partido y entonces tú encuentras alguna grieta, joder. Te voy a decir una cosa, siendo resultadistas, o sea, lo que estamos viendo es la imagen, como partido de fútbol, como producto, entretenimiento, nulo. Como resultado, un empate no me parece nada mal botín para el Depor, Bueno, es que con lo que estás haciendo es imposible sacar más. Es decir, si no tiras a puerta, lo máximo a lo que puedes aspirar es un 0-0. Borja Galán con Lara. A ver qué hace Lara. Lara combina con Borja Galán. De nuevo para Lara. A ver, venga, si el chico del Sevilla consigue mover al Depor. Desplazamiento hacia la otra banda. Va a recibir Salva Ruiz. Joder, ritmo, trote cochinero. La pone Salva Ruiz. Punto de penalti. Despeja la defensa del Pontevedra. El balón le cae a Borges. Borges de nuevo para la banda. Ahí va a llegar ese centro muy pasado. No va a haber rematador y el balón se va a ir por la banda diestra para que saque el Deportivo. Bueno, hemos visto algo. Tenemos noticias de Ucharbós y está más tranquilo porque creo que se fue, después de la exhibición futbolística que dio, se fue enfadado. Hemos hablado poco de la salida del terreno de juego de Uche. Uche vio la tablilla, vio que era su número. Primero hizo que no iba con él, luego miró al suelo, luego meneaba la cabeza según venía para aquí, venía de mala gana, caminando despacio, meneando ahí que no, que cómo puedo ser yo, se ha ido bufando, eso sí, ha llegado al banquillo, no ha habido un mal gesto, se ha puesto la anorak y punto. Pero espera que viene el Depor, Diego Roland, dispara, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Depor! Sin querer y como quien no quiere la cosa, pelotazo en largo para el uruguayo. Remata Diego Roland, el balón toca en el defensa, despista a Mario y como hace unos días, un tiro a puerta, un gol. Marca el Depor, marca Diego Roland con la colaboración del defensa rival. Pontevedra 0, Depor 1. Adrián colaborando ahí con el defensa. Sí. Ha tocado lo justito para que el balón no saliese despedido fuera de los 3 palos, pero sí para despistar a Mario, al portero. Bueno,
ha sido una buena jugada, una buena finalización de Roland en esos últimos minutos, arrancada en velocidad y luego obviamente tuvo suerte. Hay que tirar en cualquier circunstancia. Han tirado gol. Claro, es que hay que tirar a gol, Sí. aunque sea desde fuera del área. En este caso hizo lo que tenía que hacer y bueno, pues te encuentras ahí con el obstáculo. No era una ocasión clara, precisamente, ¿eh? O sea, No, es no, un por tiro que eso. sacas ahí medio la remanguillé, Bueno, pero con él- dos jugadores encimándote. Él consigue llevárselos a los dos pues por un par de detalles técnicos y hay que tirar. Y es una de las moralejas que tiene que aprender este Depor. Pero al final es un balón que le echas en largo, O sea, hay que- Roland la baja, Roland se la sitúa, Roland está solísimo y dice, joder, para una que tengo la pego. Pichichi La ha Roland, pegado, toca un poquito en el defensa y se va para le adentro. pegó Bueno, como el que dice, voy a finalizar y a ver qué... o sea, voy a no, finalizar. claro, es que es un delantero que dice, joder, ya que no tengo una Claro. puñetera ocasión, pues voy a aprovechar esta. Y la ha metido para adentro. Pues ya está, 0-1 Bueno, y pues- si quedamos así, ha sido un partido excepcional. ¿eh? Árbitro, la Y hora. ya está. No, yo Claro. decía que Sí, el sí. empate también era bueno, pues obviamente esto es bárbaro. pite ya. Eso es lo que ha jugado Que el pite Depor, ya. a tener un par de ocasiones y poder finalizarlas porque se supone que tiene calidad arriba. Es el primer tiro a palos del partido, si no me fallan las cuentas. Bueno, ¿y cuánto subo el día del Unionistas, por ejemplo? No, a no, mí, sí a está- mí me vale así, dicen algunos en Twitter. Claro. Bueno, Bueno, tú lo dijiste Hay que antes de hacer empezar, camisetas con también. Ya, pero es que el a mí me vale así es mítico. Lo que pasa es que se va cambiando según los tiempos y las... Sí, sí. ¿Verdad, aquí hay Fran? una obviedad. Los resultados son impepinables, brutales y Fernando es una máquina de hacer puntos. También es una máquina de aburrir a las ovejas. Bueno, vale. A mí también me vale, lógicamente, porque con esto el Depor sube. Bueno, no sé si le va a dar con esto. Porque luego Uy, está- como la dejan ahora ahí para la llegada de Charles. Bien al suelo el Depor, evitando que el peligro llegue al área de Carlos Abad. Está ahí dolido sobre el terreno de juego Lara, que se ha llevado un pisotón. Ojo que viene el Pontevedra, Zabaleta, apertura a la banda. Va a llegar Alex, pone el balón raso, remate por encima del larguero. Centro raso, se pasea por el área y el remate de Charles Díaz se va por encima del travesaño. Estamos en el minuto 67. Está ganando el Depor. Marcó Diego Roland. Pontevedra 0, Depor 1. ¿Cómo han vivido el gol los nuestros? Pues venga, echamos un ojo a los mensajes que llegan a través de Twitter, en @Coruña Deportiva, en el Facebook Coruña Deportiva Cadena Ser, ese WhatsApp que es el 626238118 y también los oyentes que nos están viendo a través del canal de Radio Coruña en YouTube dicen que... Espera que viene el Pontevedra, balón por banda derecha. Rufo solo, gol del Pontevedra. Gol del Pontevedra, qué desastre. Salida a la contra del equipo pontevedrés por banda derecha. El centro raso se pasea por el área y en el segundo palo aparece Rufo para marcar a placer. No le dura la alegría al Depor. Marcó Rufo. Pontevedra 1. Deportivo 1. Juan Luis Cudeiro. Abel Asbir. Otra pérdida de balón, ¿no? Pero me pareció... ¿Dónde estaba la banda derecha? Bueno. Hay 4 jugadores del Depor mirando cómo pasa la pelota, ninguno da un paso al frente para cortar ese pase delante de las narices de todos y luego un remate cruzado Rufo, bueno, era casi a puerta vacía porque estaba vendido ahí el portero del Depor, que por cierto, bueno, pues se había alcanzado, me parece, los 500 minutos sin encajar gol y se rompe esa cifra, no había marcado un rival al Depor desde la primera jornada cuando lo hizo el Salamanca. Es el segundo gol que encaja el Depor esta temporada, pero este ha sido deplorable. Es una pérdida de balón, 5 defensas del Depor corriendo hacia su portería y al final, pues nada, en inferioridad el Pontevedra llega, mete un centro, pasa por todos por el área y Rufo estaba solísimo en el segundo palo. Estaba solísimo y casi la tira fuera, todo hay que decirlo. La metió en la escuadra contraria. Espera que viene el Depor. Ahí aparece Lara. Lara va a poner el centro buscando a Roland. La saca la defensa del Pontevedra. Josiño, te dejamos con el molde. Venga, pues estaba echando ojo a los oyentes que estaban celebrando el gol del Depor, evidentemente, hablando de que falló del portero y de las cosas que pasan cuando se tira a puerta, que lo normal es que entren goles, pero enseguida llegó también ese gol del Pontevedra. Dice un oyente, joder, me dan ganas de mandarlos a jugar la liga de Constantín. Bueno,
Bueno, una liga sí, menor. Una cualquiera. Más mensajes, dice Cholo, dice, para mí Fernando Vázquez es un entrenador solo de defensas. Es que no se encuentran a día de hoy en toda Galicia 22 jugadores gratis, mejor que este tirachinas. Miguel dice que otro bodrio más, pero por favor, es que necesitamos estar jugando con 3 centrales, 2 laterales, que no somos romos en ataque. Bueno, Deportivista RCD dice, como siempre, Bóveda debería quedarse en casa. El Chorbo sigue contestando lo que preguntabas, cómo se estaba viendo el partido, pues lo esperado. Alexandre dice que esperemos mejorar. Saludos desde Costa Rica. Liga de Costa, dice que es lo que quería decir. La Liga, bueno, pues, oye, la Liga de Costa, Liga de Costa se ven tiene un partidos nivelón. mucho mejores que este. Jorge dice que con respecto al gol, eso, que si tiran, que es lo que cabe esperar, y dice que Juanchi es el hermano perdido de Alex de la Iglesia. No sé muy bien por qué viene esto. Julio dice que así da gusto escuchar los partidos, y Jorge que totalmente de acuerdo con Frank. Mira, por una vez alguien está de acuerdo con lo que decimos aquí en el programa. Mensajes que llegan a través de redes sociales aquí a Carrusel Deportivo Coruña, y no sé si el Depor lo arreglarán o no, pero los coches te los arreglan en Talleres Galicia J-Cars, centro de mecánica en general para tu automóvil, especialistas en mecánica rápida, distribución, neumáticos, también especialistas en coches clásicos, cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros. Aprovecha esta promoción hasta final de año. Los visitas en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Talleres Galicia J-Cars, el mejor servicio para tu automóvil. Ojo que viene el Pontevedra, ese centro lo saca Mujaida, achicando agua al Depor. Además no me extraña que achiquen agua porque está jarreando ahora mismo en Pontevedra a base de bien. Ahí fuera de juego ahora de Diego Roland. Adri, no sé si te quedaste con una jugada hace unos instantes del Depor, una contra con Borja Galán por banda izquierda y automáticamente se para. Era un 3-4 que, joder, tampoco me parece nada como para no aprovechar, y el Depor se para y la juega en estático. Sí, bueno, un poco el resumen del partido. Fue más o menos todo, que sí que no, quedarse clavados. Va a entrar Nacho González en el terreno de juego. No sé cuántas ventanas va a consumir. Y luego quiero destacar también el detalle de Rufo, que hacia Manuel Romay, lesionado. Pues la segunda ventana. Sí, mostró ahora su camiseta, sí. Y ha mostrado su camiseta. Y bueno, una rara. Va a entrar Rui Costa, también. Cuidado. Cuidado. Bueno, pues. Ojo. No está para aguantar 10 minutos. A ver, Rui para Costa eso. y Nacho González. Me voy a poner agua. Chupito, que diría. Que te la tiras por encima otra vez. Ojalá haga un buen partido Rui Costa. Es como una inversión que vas haciendo, ¿no? Cuando, poco a poco, una semillita no da crecido. Ya. Los de al lado empiezan a crecer tipo eucaliptos y pues a lo mejor el día que crezca se convierte en un castaño. Qué didáctico este Carrusel. Sí. No lo recordaba tan didáctico. Lo que tiene vivir en la aldea, Joseño. Ahora Joseño, somos como la 2. Ahora... Sí, ahora divulgación. Hay que adaptarse. Si el partido no da para porque más, fútbol, claro. ¿qué vas a contar? En fin, ahí están, bajo la lluvia, bailando bajo la lluvia, más bien están ahí Nacho y Rui Costa esperando turno para entrar en el terreno de juego. ¿Tenemos algo del polvorín? ¿Ha explotado ya? Ahí viene Neco Bóveda, juega por dentro para Celso Borges. 1-4 que ha terminado. 1-4, bueno. Es mejor un 1-4 que un 0-3. No está mal. Es más vistoso. A recibir Lara con 2 hombres encima. Lara, ¿qué hace? Pues nada, resbalar y caerse. Saque de banda para el Pontevedra y ahí van los cambios. 2 de esta atacada, segunda ventana de cambios. Se va a marchar Diego Roland. Va a entrar Rui Costa, que no nos pase nada. O sea, Rui Costa para jugar él solo. Bueno, él ya juega solo, ¿eh? El otro día lo vimos en esos minutos que jugó en casa. Por su culpa había que 2 no se equipos empata el de Ferrol. y Rui Costa que jugaba por libre. Sí. Y se marcha también del terreno de juego Borja Galán y entra Nacho González. Bueno, Juanchi, ¿qué te parece? Es que está lloviendo bastante. Preguntan desde Sevilla si se aguantará el campo tanta agua. Bueno, está acostumbrado. Mi hija estudia en Pontevedra y dice que allí llueve y no para. Ya, como vivimos en una ciudad seca. No, pero hay una diferencia en respecto a Coruña. Ayer me hace la gracia la gente de Coruña, yo también soy de Coruña. Coruña. Que ayer me sostenía una teoría que era que en Coruña te caen chaparrones y para, pero que en Pontevedra no saben qué es eso de parar. O sea, llueve, abren el grifo y no lo cierran. Bueno. A ver, yo también cuando estaba en Entonces Santiago pensaba como que muy llovía siempre. Habrá que hacer un estudio.
Espera, balón en largo para Rui Costa. Controla mal Rui Costa, dispara peor y el balón va a llegar, nada, pues por línea de banda para el Deportivo. Tremendo, casi se nos lesiona en el rebote. Bueno, qué control tan lamentable. Ha hecho más que todo lo que le hemos visto hasta ahora. Ha dado señales de vida. Ahí va a sacar de banda el Pontevedra. Minuto 75 nos vale ya el empate. Sí, pues mira, es el minuto 30 de la segunda mitad. Es el momento de irnos de ronda, que es lo mejor que podemos hacer. Una ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Estamos en el Pontevedra 1, Depor 1. Candal, ¿qué más hay en la jornada? Bueno, pues nos vamos a la tercera, ya ha terminado, como hemos contado, el partido en Abegondo. Fabril 1, Polvorín 4. También ha terminado Josiño, el Fisterra 2, Asponte 0, Viveiro 2, Racing, Vilalbés 0. Estos terminados, ha empezado a las 5. Estudiantil 1, Bergantiños 2, sigue ganando el equipo de Lemos. Somozas 1, Arzúa 2 y también está ganando el Silva. Ha empezado a las 6 de la tarde. Payosaco 0, Silva 1. Espera que viene el Pontevedra, es un 3-3, balón para Charles dentro del área, delante del Mujay. Charles se tiene que parar, levanta la cabeza, va a servir ese balón a Rufo, se adelanta Carles Abad. Jugamos con 5 atrás para que te lancen contras y te quedes 3-3. ¡Hala, acaba Adri, acaba! Bueno, pues nada, simplemente para no cortar el ritmo de este tremendo partidazo que estamos viviendo en Pasarón, ha empezado también el Villases Amarelle. Está emocionante el partido, pero está perdiendo el conjunto coruñés 2-1. En el minuto 5 ya 3 goles. Recortó distancias el conjunto de Jorge Basanta. Así que de momento estos son algunos de los resultados que destacamos en esta breve ronda en Carrusel Deportivo Coruña. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. Oye, ¿cómo? No, pues Audias te ajusta todo tipo de audífonos de madera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Audias es el centro auditivo más grande de Galicia y lo encontrarás en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Juega el Deportivo, la tiene Celso Borges en la línea medular, mete un balón en largo buscando a Rui Costa y fuera de juego. Qué raro, Rui Costa en fuera de juego. Ahí fuera de juego del portugués. Juanchi, ahora mismo el Deportivo... Hay que tomárselo a coña ya. Ahora mismo el Deportivo tiene 3 hombres arriba que en teoría eran los llamados a hacer fútbol en este equipo, que son Lara, Nacho González y Rui Costa. Son 3 de los que posiblemente hasta ahora ni se han acercado al listón. Bueno, hoy en el partido, digamos, en la prueba más exigente de lo que va de temporada. No era fuera de juego, esta de Rui Costa. Pues se han quedado en el banquillo, merecidamente, por otra parte, visto el rendimiento que han dado en las últimas jornadas. Ahí viene el Depor, la tiene precisamente. ¡Oh, qué entrada sobre Lara! Le ha cogido la matrícula al colegiado Alex. Bueno, claro, pero es que menuda basura de ley de la ventaja que te han dado. Al final ni te pita la falta, te da ley de la ventaja y la pierdes al instante. Normalmente cuando la tiene Zabaleta. Se pita la falta. Perdona, balón en largo para Alex. Alex mete el centro, la saca Bergantiños. Perdona, Adri. Digo, normalmente cuando eso pasa y en la siguiente continuación de la jugada de la falta, de la ley de la ventaja, te la roban, se vuelve otra vez a botar la falta. Sí, pues nada. Aquí ha sido sigan. Ahora veremos si se para el juego y saca cartulina amarilla, porque por ahora no se ha parado. Igual se olvida. No, el árbitro miró claramente hacia atrás, vio el dorsal del futbolista del Pontevedra y mandó seguir. Pero ya digo, menuda ley de la ventaja. Joder, otra falta ahora. Ahora sí, la cartulina de antes para Alex. Y bien podía mostrarle ahora otra Adrián Cruz, que ha agarrado a Nacho González sin opción de llegar al balón. Pues ahí está, esa cartulina amarilla para el futbolista del Pontevedra, Alex González. Yo tiraría desde ahí. Yo tiraría también porque significa que finalices la jugada. Estoy con más miedo a la contra de la contra que... Vamos. Por cierto, el Depor ha consumido 2 ventanas de cambios, ha hecho 3 modificaciones, le quedan en el banquillo Balín, Bobby... Ojo, por cierto, que no hemos dicho nada. Ha entrado Rui Costa antes que Bobby en el terreno de juego. Y bueno, te queda Héctor Hernández y Adri Castro. Pues espera que va a poner el balón Gandoy, pierna izquierda, balón al pico del área, va a llegar a por ella Alex Bergantiños, la gana la defensa del Pontevedra, el esférico le cae a Mujaid en la línea de medio campo, abre para Eneco Bóveda, toca de primeras para Lara, joder, a Lara... Lara está jugando al waterpolo hoy, por el suelo todo el rato y ojo que ahora se encara Rufo con él. Ay, mi madre, bueno, Rufo ahora se cae solo, Charles le mete una colleja a Lara, no, Charles las sabe todas.
La colleja roja para Charles, Y que salgan ahí los roja jugadores directa del para Depor. Charles, igual que en el partido de pretemporada. Llega Alex Bergantiños a quitar a Mujaid. ¿Qué vas a buscar, Mujaid? Tienes una ¿Qué amarilla ya, empujones? Mujaid, Claro, claro. que tiene una amarilla, es que Claro. hay que pensar un poco, macho. Roja, dos rojas. Roja para Lara. Bueno, pero roja ¿Cómo para que Lara, roja ¿por para Lara? qué? Roja para Lara, ¿por qué? Lara no le hace nada a Rufo. Rufo se tira al suelo él solo y luego Charles le mete la colleja al futbolista del Depor. Pues ala, los dos a la calle. Bueno, a Charles le encanta liarlas contra el Depor. Ahora pasó en pretemporada y pasa hoy también. Bueno, lo de Lara, a ver si vosotros en la imagen veis algo distinto, pero yo no he visto nada. No entiendo. No entiendo la esa repetición acción. tampoco nos permite hablar demasiado porque Charles le mete claramente una colleja por detrás ahí en la cabeza a Lara. Y esa es la que ve el árbitro porque le enseña la roja. No, Luego se la vuelve a enseñar ya más claro. No hay repetición. no, la repetición Lo que no nos entiendo- saca de duda, Fran. Lo que no entiendo es lo que ve en Lara. Eso es lo que no entiendo. Lara tiene primero ese encontronazo con Rufo. Rufo cuando se tira está solo. O sea, vamos, salvo que le dispararan una flecha. Y luego viene la colleja de Charles, el árbitro expulsa ya ahí a Charles, aunque luego se lo vuelva a mostrar, y luego expulsa a Lara otra vez. Balón al área, intenta despejar, intenta rematar Rui Costa, no encuentra la manera, Rufo toca el balón con la mano, Mujaid está calentito con Rufo, ya le arrima ahí el hombro, y Rufo está calentito con media humanidad. ¡Ojo, qué buen balón ahora para Rui Costa! Joder, tío, pero estás en fuera de juego todo el partido. No, vive fuera de juego. Bueno, no sé Coño, si pero es que así me desmarco yo también. Es que lo difícil en el fútbol es llegar claro y desmarcarte claro sin estar en fuera de juego. En fuera de juego es fácil, ¿eh? Bueno, pues va a haber huecos ahora, ¿eh? Se ha quedado cojo en el Ostras, ataque. bueno, la el expulsión de Pontevedra. Lara es de risa. Porque Yo es que no sé qué a me- Rufo le dio un vaído, o sea, le dio un manotazo y el tío se cayó como si le hubieran, vamos. Rufo se cae media hora más tarde. Cuando se cae no tiene nadie alrededor. Es como si le arañase, como un poco Sí, vamos, o sea, como Rui Mateos, el que te pegó leche, le hace así un poquito en la camiseta, por encima del pecho. Y mira que es un pequeñín, o sea, es decir, Lara es un tipo que es un... Sí. en otra medida, seguramente tenía un martillo en la mano, ¿eh? Porque vamos, Ya. no sé cómo se pudo quedar así, Rufo. Bueno, minuto 82, sigue el empate a 1. Se acaba de retirar Alex González en el Pontevedra, uno de los que tenía cartulina amarilla. Ha entrado Iñaki en el terreno de juego y yo pregunto, 10 para 10, sin Charles, únicamente con un delantero el Pontevedra, ¿te hace falta acabar el partido con 5 defensas? Incluso Sí. con más. Está Rufo porque- el solo, ¿eh? Y ahora mismo Mujaid se lo está merendando porque está Rufo, debe estar con 14 kilómetros recorridos encima, que ya ni corre. el partido ¿Te ahora hace mismo es un falta? descontrol, ¿eh? Joder, pero es que yo de Fernando ahora mismo, tío, no me hacen falta 3 centrales para vigilar a un Rufo cansado. Mete algo más arriba, ¿no? Bueno, No sé, ¿cómo mira, lo veis? un Rufo cansado consiguió con su teatro echar uno del Depor. Sí, bueno, pero a teatro lo va a hacer igual, tengas tú 3 centrales o 4. Ya, El eso tema es, ¿te hace falta tanta cautela para vigilar a este señor? No sé. Es que ahora Pontevedra está metido atrás y únicamente con Rufo allá perdido allá adelante. Mira, al árbitro se le acaban de caer las tarjetas. No Mi sé por madre. qué me está volando la cabeza la semana que viene. Al Celta B le atacaremos. Pues no sé. Mira, al árbitro le han caído las tarjetas. Le está diciendo Borges ahora, las tienes aquí, el tío ni se entera. Pues que no la recoja Bueno, Borges, hombre, Claro, que se joder, es que preocupe. Borges también. Que se las Mira esconda. que es caballero, ¿eh? Al final Borges... Nada, la tarjeta está ahí tirada en el centro del campo. La tiene Salva Ruiz, quedan 6 minutos. Que no la coja Joder, Mujaid la tarjeta, que ya tiene una. Alex Bergantiños delante del Rufo. Alex juega con Celso Borges. Celso Vaya de nuevo para chistaco. Alex. Alex levanta la cabeza. Va a encontrar en la banda. Nadie. Va a encontrar en la banda un balón directamente fuera. Sacará de banda el Pontevedra. Buah, Joder, qué horror. por Dios. No sé, ya rectifico mi anterior comentario. Ya no sé si es mejor quedarte con los 3 centrales y firmar el punto. Mira, porque Mira, es que de verdad. tenemos un mensaje de Cudeiro. Hombre, cuidado. Perdón, de Cudeiro. De Balseiro. Cudeiro. Pensé que me habían hackeado la cosa. Hazle caso a la hija de Juan Luis Cudeiro, dice Carlos Bueno, Balseiro. cuidado, se lo dice Balseiro. Claro.
Claro. En cuanto a la lluvia que hay o que suele haber en Pontevedra. Bueno, Llueve pues, más en Pontevedra que en A Coruña. Vale. Con lo cual, si lo dice Balseiro, Rectificamos, Ojo al dato. rectificamos, no nos reímos más de Cudeiro. Exactamente. No, ni sobre todo de mi hija, que es peligrosa. Alex Bergantiños, quedan 5 minutos, lo va a intentar el Depor, balón para Mujay, se desmarca Rui Costa, hacia él va el balón, la baja con la cabeza, queda el balón muerto, no llega nadie del Depor, ahora va a ganar ese balón Eneco Bóveda para Celso Borges, parece que está más fresco el Deportivo, la tiene Yago Gandoy. 3 hombres con Yago Gandoy, mete el balón a la frontal del área, la peina ahí Rui Costa, el balón le cae a Adrián Cruz, la pisa el de Moaña, va a intentarlo ahora el Pontevedra. Da dolor a la vista ver 5 hombres del Depor atrás para vigilar a Rufo y creo que es el otro, Borja Martínez, el que queda por ahí suelto. Lo intenta ahora el Pontevedra, claro, ahora el Depor son 6 defendiendo por 3 que atacan, es que a mí me sobra gente ahí atrás si quieres ir a por el partido, si te vale el empate está perfecto. Uy, qué entrada ahora de Víctor Vázquez, esta será tarjeta, sí, cartulina amarilla para Churre. Otra cartulina. Sí, vale, ya vale. Recogió. Perdió los papeles y perdió las tarjetas también. Bueno, pues la expulsión de Lara. Este tipo de acción en la primera parte no era tarjeta y ahora sí. Bueno, el árbitro es lo más no, los árbitros flojo. Son de segunda B. El otro día era buen árbitro, el del partido del Racing de Ferrol, más allá de las críticas que hay por ahí en redes. El de hoy es que es terrorífico. El criterio de las tarjetas en la primera parte. Que el Pontevedra haya acabado la primera parte sin amarillas es increíble, pero la expulsión de Lara es indignante. Yo es que hay cosas ahora mismo que no entiendo sobre el terreno de juego. Espera, balón hacia Rui Costa, pide falta de Chisco Campos, no solicita, bueno, no pita nada el árbitro, recibe las falta, protestas, ¿no? Para mí que era falta, el balón es para Mario. El Depor en ataque se sitúa en defensa de 4, pone a Mujay de lateral y por delante de la Bóveda, y en defensa se protege un poquito más y mantiene la línea de 5. A mí, joder, si vas a jugar en ataque con Bóveda ahí, pon otra cosiña en el campo, no sé. Yo desde ahí hasta tengo visto a Bobí sacar buenos centros, uno de ellos en Riazor, que nos hizo un chicharro espectacular. No sé, o sea, si va a jugar Bóveda de extremo, joder, quedan 5 minutos, malo será que el que entre no esté fresco para defender. Ahí está Bóveda con Gandoy, Bóveda de nuevo para Celso Borges, se gira, combina con Granero, Granero tiene espacio por delante, atraviesa la línea medio campo, abre para Salva Ruiz, el Pontevedra está tiesecito desde el punto de vista físico, está arriba Rufo y bastante cansado y el resto metidos atrás en 2 líneas ahí de 4 y de 5. Está jugando el Depor en campo propio, circulando el balón de lado a lado, no la encuentra el Deportivo. Es Alex Bergantiños el que lleva el balón, abre para Salva Ruiz, siguen pasando los minutos, el partido sigue con ese empate a un tanto y te queda la sensación de que si no llega a ser la jaimitada en ese gol de Rufo, sin hacer nada el Depor se podía haber llevado el 0-1. En fin, ahí juega Granero, abre para Salva Ruiz. Ese era el plan. No, es que no, vamos, está clarísimo que ese era el plan, porque no hay otro. Era defender y a ver si enganchamos algo. Sabíamos que en alguna íbamos a tirar, que tropezara en un rival y se envenenara para hacer gol. Recibe Bóveda, en vez de irse por banda que tiene sitio, se mete por dentro. Ahora el balón para la banda es de Gandoy. Gandoy con 2 hombres delante de él. Ahí está el 14. Gandoy luciendo el número de Cruyff. Balón por dentro para Celso Borges. Cambia el balón a la banda izquierda para Salva Ruiz. Joder, es que ya no es ni... Por lo menos es recibo... Intento el sprint porque mi par está tieso. Pues nada, recibo y la vuelvo a devolver. Incisivo, canino, molar. Sí, pero son más muelas del juicio, yo creo, algunos. Ojalá fueran igual de incisivos en el campo, de verdad. Festival del humor. Por Dios. No, a mí me cabrea mucho, ya digo. Es que veo que parece que lo llevamos en el ADN. Lo de recibo y no lo intento. Recibo y la doy atrás. Recibo... Joder, si recibo y tengo mi carril libre, coño, pues voy a intentar avanzar unos metros y poner un centro. Bueno, pues nada. Recibo y para atrás. Recibo y para el centro. Bueno, pues nada. A aburrirnos. Alex Bergantiños, balón en largo para Rui Costa. ¡Qué aburrido eres, chaval! Fuera de juego del portugués. Es que es una cosa... del Pontevedra, ¿eh? Por mucho que esté, ya verás. No hay un futbolista en Europa que esté tanto en fuera de juego por minutos jugados.
Porque ha jugado poco y el otro día ya 6 o 7. Joder, me te pitan 4 por partido y juegas 10 minutos. Es que eso lo hago yo. Balón hacia la banda derecha, viene el Pontevedra, juega ahora por dentro el equipo pontevedrés, se pertrecha el Depor dentro de su área, ojo con ese balón, intenta rematar Rufo, la saca Alex Bergantiños, lo intenta ahora también Borja Granero, el esférico va a llegar a Adrián Cruz, la toca de cabeza para Oyer Calvillo intentando hacer daño por esa banda izquierda, ahí está Adrián Cruz, pisa el balón, se gira, combina ya con Borja Martínez se va de Celso Borges, va a llegar al balcón del área, pedían falta, roba el Depor, viene Alex Bergantiños, levanta la cabeza Alex, busca un compañero, bueno, no levantes nada, que el que está arriba es Rui Costa y están fuera de juego. Balón para Celso Borges. Ahí estamos. Vamos a intentar no correr, que después se llevan golpes. Vamos a ir así, poquito a poco. Seguramente cuando el Depor hizo el scouting de Rui Costa para ficharlo, sabía esa característica, ¿no? Porque supongo que habrán hecho un scouting. Pues no sé, se lo debió hacer el representante. Ahí está jugando el Deportivo, la tiene Eneco Bóveda. Eneco juega por dentro, juega para atrás y balón a Carlos Abad. De verdad que es para tirarse de los pelos, en serio, ¿eh? O sea, el trote cochinero de este equipo, balón atrás para que la acabe perdiendo Borja Granero y sea saque de banda para el Pontevedra. Ahora venga, hombre, por favor. ¿Cuántos cambios hizo el Depor? Joder. 3 en 2 ventanas. 3 en 2 ventanas, o sea, no sé, cada día tenemos menos, no sé, ¿no? Yo no hablo, porque luego dicen que soy un rajador. Ahí está Zabaleta, se ofrece para la banda izquierda. Iñaki le va a poner, el balón pega en Mujad y es córner para el Pontevedra, se anima Pasarón, estamos ya con tiempo cumplido, 2 minutos ya por encima del 45, sigue el empate a 1, puede ser la última, sí, no ha habido cartelón. 3 minutos. 3, pues va a ser la última. Joder, las últimas posesiones del Depor a trote cochinero e intentando parece que no llegar a la portería rival, en fin, son arrojante. Ahí va a poner el balón el Pontevedra en el área, bola al primer palo, la saca Alex Bergantiños, queda muerto ese esférico, la saca ahora por medio de Rui Costa, ojo al Depor, es un 2-1, viene Nacho González, viene el Deportivo, balón para Rui Costa, ay mi madre, la tiene ahora Mujay solo, va a ser córner, qué manera de definir el Depor. Y espera que no nos van a dejar, ha sido una contra, eran 2 del Depor por 1 del Pontevedra, se fue Mujay de arriba con todo. Llegó Mujay, llegó yo creo que madurito ya y finalmente el balón se va a córner cuando hay un futbolista del Depor tirado en el área, juego parado. Rui Costa se quitó el balón de encima, macho. Pero yo te digo que lo hizo bien, para mí. No, porque el otro le estaba tapando ya el pase, tenía que haber forzado un poquito más. Seguir un poquito más con el balón. Si fuerza un poco más, le dan Parrus y se queda en el sitio. Y luego ver qué solución tenía. Bueno, la carrera de Rui Costa también hay que comentarla, ¿eh? La lesión de pecho para atrás. Porque cada vez que se lesiona Salva Ruiz y... ¿Qué pasa? ¿Pita final o qué pasa? No, va a ser córner para el Depor, que va a ser la última, pero está Salva Ruiz tirado sobre el césped, dice ahora el árbitro que lo saquen por la lateral, como diciendo, no, si vais a sacar el córner y se acabó. Sí, yo creo que es un golpe, a diferencia de otras veces. En la cara interna de la rodilla, parece, ¿no? También va con todo, si pita penalti ahí no pasa nada, ¿eh? No, bueno, parece el tobillo más bien. Bueno, pues ahí sale, se va a ir por la línea de fondo Salva Ruiz, el Depor se va a quedar con 9, con 10 el Pontevedra, recordamos, expulsados Lara y cambio, Charles. ¿No? Va a ser la última opción, ya no da tiempo, vuela ese balón, corazón del área, no llega el remate, el balón le va a caer ahí a Granero, dispara, muy desviado, se va afuera y va a permitir sacar de puerta a Mario. Pues el Depor tiene 9. Está pidiendo entrar en el terreno de juego. Salva Ruiz, ahí vuelve. Cojeando, pero ahí vuelve. ¿Cuánto va a añadir el árbitro? 100. Estaba preparado Héctor Hernández para entrar, nada. Se acaba el partido. Bueno, pues para mí, una decepción en cuanto a juego. Este Depor, que como la canción, se le ve sobre el terreno de juego despacito. Transiciones despacitas, moviendo el balón despacito y despacito suma un puntito. Adelantó Roland al Depor, empató Rufo para el Pontevedra, reparto de puntos en Pasarón, en un partido entre los dos gallitos que hoy fueron muy poquita cosa.
Ya está aquí la San Silvestre Coruña más solidaria e inclusiva. Participación gratuita con opción de donativo a la cocina económica. Descárgate gratis la aplicación y disfruta de los recorridos que más se adapten a ti en cualquier parte del mundo hasta el Día de Reyes. Con la colaboración de Abanca, Ópticas Castro, Gadis, Coca-Cola, Taonas de Ben, Jamonerías El Pinar, La Opinión y Joyería Calvo. Miramar Oil es la gasolinera de A Coruña con calidad a bajo precio. Miramar Oil, todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil, con personal, tienda y servicio 24 horas. Si quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. En Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Bueno, pues acabó el partido con ese empate a 1. El gol de Roland hizo pensar que una vez más el Depor iba a sacar petróleo de sus pocas ocasiones de gol. Llegó Rufo y Juanchi hizo justicia. Yo creo que hemos visto muy poquita cosa. El Pontevedra respetando al Depor, tampoco ha sido nada del otro barrio. El Depor en ataque, pues lo que estamos acostumbrados a ver. En nada vamos a analizar un poquito más los porqués de ese poco Depor, pero a mí me parece justo ese empate a 1. Sí, no. Lo justo hubiera sido un empate a 0, ¿no? Empate a 0, sí. Pero no hay por dónde cogerlo. O sea, el Deportivo no puede decir que mereció ganar este partido en la vida. Tampoco perderlo, ¿eh? No, por eso decía, el Pontevedra tampoco ha hecho nada del otro barrio, Adri. Para mí el reparto de puntos es, vamos, lo normal. Sí, como decía Juanchi, lo normal hubiese sido que directamente no hubiese goles, porque es que tampoco lo intentaron ni uno ni otro y jugaron a anularse, o al menos uno de los dos equipos quiso proponer eso e impuso al rival ese estilo. Por lo tanto, bueno, pues no sé, yo me quedo un poco de mal cuerpo, ¿no? Con el Depor, porque no todos los días te va a sonreír así la suerte. Con estas propuestas, no sé si el recorrido que puede tener es el que todos queremos y exigimos a este equipo. Y aún encima, pues eso, te quedas con la expulsión, te quedas con malas sensaciones de algunos jugadores a nivel personal. No sé, yo no lo doy por bueno, ¿eh? A mí, desde luego, lo que me llama mucho la atención es, empezamos la temporada diciendo, no, el equipo lleva una carga física importante, tal, no están frescas las piernas, tal. De acuerdo, pero es que ahora, hombre, ya está avanzando la temporada y el Depor sigue siendo un equipo de piernas pesadas. Las salidas a la contra son a cámara lenta, no ves intentar superar, no ves un 1 para 1, con metros por delante no hay intención. No sé, es que parece que ves un equipo cansado. O sea, ya no es lo intento y no soy capaz de irme de mi par, es no lo intento. A mí eso me llama la atención, Juanchi. Que vemos es una nadería absoluta, o sea, un erial que realmente saca puntos, pues vamos a decir a base de oficio y de categoría, porque se supone pues eso, que hay jugadores y que en este caso la defensa está formada por hombres muy expertos que juegan contra rivales pues bastante deficientes y por eso pues sumas. Y por eso tienes, creo que son 7 partidos, 6 goles y solo 2 en contra. Pero realmente es que no decimos, bueno, tenemos que mejorar, iremos a más y tal, pero no vemos ninguna señal que nos indique que el equipo tiene otro tipo de versión. Y francamente se me hace complicado pensar que con esto se pueda subir de categoría. Yo creo que tendría que ser una tragedia que el Depor no estuviese en los playoffs. Yo creo que, tal y como están las cosas... es muy difícil, porque tú estás viendo los rivales, tú estás viendo al Pontevedra, que se supone que es el más... Hemos jugado contra Racing y Pontevedra estas 2 últimas semanas. La caña de España. Claro. Bueno, los 2 mejores equipos en teoría de la categoría con el Deportivo. ¿Qué les hemos visto? No tienen nada, son equipos muy inferiores al Deportivo. Bueno, no lo han demostrado precisamente en el campo, son muy inferiores a lo que se supone que debería de ser el Deportivo.
y con muy poquitos recursos para poder superar al Pero Depor. cuando te venga, no sé, el Ibiza, Sí, cuando bueno, te venga... a lo mejor tampoco es la leche, porque... El Hércules de Carmelo, que ya me estoy viendo la liada. Es decir, Bueno, cuando te venga un equipo, el Numancia... El Hércules de Carmelo, que el año pasado hubiera descendido a tercera división, se paró la liga y estaba tercero por la cola en su grupo. Y ahora va a pelear por el ascenso, tiene pinta. De todos modos, tampoco creo que sea de los equipos punteros. Es un ejemplo, me da igual. No, es un ejemplo porque eres malo y quieres citar No, anda que tú... quieres chinchar a alguno que nos escucha, ¿no? Bueno, en todo caso, la sostenibilidad en el tiempo. Sostenibilidad. Eso. O incluso, voy más lejos. Si tiene que el Depor jugar ese partido en un campo sintético, ¿estará preparado para resistir? Es que el problema es que el pobre campo de sintético, ¿por qué tiene que aguantar este tipo de fútbol? Claro. En definitiva, que bueno, pues así son las sensaciones del Depor, que arranca un puntito en una cancha, la del Pontevedra, bueno, en la que ya pescaron otros conjuntos, pero el Pontevedra es segundo y el Depor va a seguir manteniéndose en esa primera posición. Vamos a analizar cómo está esa clasificación. Suma 15 puntos el Depor, es primero, tiene 2 más que el Pontevedra, que tiene 13, por lo tanto, y Unionistas con un partido de menos tiene 11. Es decir, pues una victoria de Unionistas esta semana. ¿Contra quién juega Unionistas? Comprimiría, digamos, la clasificación. Unionistas juega contra Guijuelo, derbi zonal, digamos, 2 equipos de la provincia de Salamanca, Unionistas, Guijuelo, pues en la cancha del equipo de Unionistas. Bueno, a priori... El derbi de la hierba artificial. El derbi de la sintética, sí, es correcto. En ese campo Reina Sofía de Salamanca. Que bueno, campo que viendo después el de Guijuelo, al principio yo vi el de Unionistas y digo, joder, vaya lugar, tal, pero viendo el de Guijuelo es el Camp Nou. Es la verde pradera, es Anfield, es una auténtica maravilla. También viendo dónde juega hoy el Depor, no sé si hay otro estadio para en esa escala situarlo, pero nada que ver. Nada que ver. Viendo el Deportivo, a veces vemos otros partidos y pensamos que es otro deporte. Bueno, en definitiva, que la cosa va francamente bien. Josillo, que no nos echabas de menos, siempre sufrir. Tú sufrías con nosotros en primera, ahora estamos en segunda vez sufriendo. Yo ya pasé descensos, ascensos y de todo aquí en Carrusel. ¿A ti te valía el sufrimiento en primera? Hombre, claro, prefiero un partido malo en primera que hoy en segunda B. También estoy yo chinchón. Pues hay un montón de gente que en primera no le valía los partidos malos y en segunda B les encantan. Bueno, oye, cada uno, yo lo respeto también, pero no sé. Pues seguimos con más cosas, respetuoso José Manuel Mira. Venga, pues nada, si queréis os cuento una noticia, una buena noticia. Mira, voy a daros una buena noticia. Por ejemplo, para ayudaros a ahorrar, si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca en estaciones Galp adheridas a la promoción, te devolvemos hasta el 5%. Sí, hasta el 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com y en tu oficina más cercana. Bueno, dice alguno de los oyentes, líderes invictos, rajáis del juego del equipo, era mejor cuando jugábamos como nunca y se palmaba como siempre. Una cosa es que los resultados sean positivos. Este no lo puedo ver, lo tengo bloqueado. Bueno, un saludo, Esteban. Qué raro. Lo que no se puede hacer, yo por lo menos creo que en esta casa no lo vamos a hacer, es contar lo que no es. No vamos a contar lo que no está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que es un Depor. Es un ultra. Mira. Es un Depor que se está, digamos, no paseando, porque ni mucho menos está cerca de eso, pero es un Depor que por momentos da una sensación y una imagen terrible. A mí me parece que es terrible. Rajas demasiado. Bueno, repito, los puntos magníficos. Nadie puede decir absolutamente nada. ¿Podría tener alguno más? No, porque no optó a ello. En definitiva, las lagunas y lo que deja en pensamiento. Vamos a José Manuel Mira a ver en cuanto puedas, hace una recapitulación de qué ha opinado la gente. Hemos hecho esa pregunta a través de las redes sociales, a ver cómo han visto el partido. Y estamos permanentemente atentos pues para saber, en cuanto llegue ese sonido a la zona mixta, a la que no sé si Fran Hermida nos avisas cuando estés ya por ahí para poder escuchar protagonistas y al propio Fernando Vázquez. Que me da la sensación, Juanchi, que bueno, es a lo que buscaba, a no sufrir, a minimizar el peligro que podía tener
joder, Rufo, Charles, que aparentemente era una pareja muy peligrosa, y aprovechar las ocasiones que pudiera tener. Tampoco Fernando Vázquez les ha mandado estar siempre en fuera de juego o hacer pases lamentables. Sí, serían órdenes un poco o a extrañas, quedarse ahí clavados. Vamos, no. No creo que Fernández Vázquez les pida jugar así. No lo creo. Ni en ese balón que Pero marca Rufo, no les ha pedido estar 4 mirando para la luna. Entiendo que a los jugadores también es hora de que de vez en cuando pues reciben algún tipo de... Nos van a traer a un prota por aquí, al banquillo, decían, ¿verdad? Está Fran, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí. Sí, no, estoy por aquí. Nada, estoy por las tripas de Pasarón porque en breve esperemos que podamos empezar a escuchar a alguno de los protagonistas del partido. Está ahora en la sala de prensa a punto de aparecer Fernando Vázquez. Pues tenemos sonido, así que nada, en cuanto aparezca, por aquí vamos a escuchar al técnico de Castrofeito, a Fernando Vázquez, el entrenador del Depor. Sí, pues ahí estaremos nada pendientes y luego pues van a sacar también a un protagonista que bueno, pues estaremos ya pendientes para poder pasároslo. Bueno, he tenido que desconectar ahí un momentito, pero supongo que el análisis del partido que estáis haciendo es lo evidente, ¿no? Aquí encantado. Yo creo que el plan del Depor, jugando fantástico. El plan del Depor salía bien. Es decir, sales a defender y a ver si te entra alguna, le entró una y el problema es que no supo aguantar esa ventaja, porque yo me imagino que el plan del Depor fue ese, porque es que tampoco vi nada más, no vi mayor intención y desde luego tampoco hubo más disparos a puerta. Con que fueras un poquito capaz de hacer un poquito más en ataque, un poquito más, te daría para poder solventar este tipo de partidos, incluso ante el Pontevedra, que se supone que es tu máximo rival por el primer puesto en la categoría. Porque al final estás viendo que es que tampoco te exigen tanto. Que los balones que pierdes en ataque son errores tuyos. Que eso tiene la lectura buena de que el día que lo hagas un poquito mejor, sí, joder, pero todos, no vas a tener ningún todos problema. estamos diciendo desde octubre que lo vamos a hacer un poquito mejor, y es lo que te decía antes, es que yo no estoy viendo realmente argumentos que me inviten a pensar que lo van a hacer mejor. Al contrario, cada semana pienso que vamos a menos. Sigo viendo jugadores que no arrancan, sigo viendo una actitud general de conservadurismo, de no querer arriesgar, de no intentarlo, de no ser osado, de no tener codicia, un adocenamiento, digamos, en ataque, pues eso que hablábamos en la primera parte, laterales que no suben, un temor que realmente lo podría entender jugando en primera división, pues contra equipos de una categoría técnica y física sobresaliente, pero que en la categoría en la que está jugando el Deportivo, con los argumentos que se supone que tiene la plantilla, pues no es entendible. Y yo creo que eso trasciende a lo que es el entrenador. O sea, no creo, evidentemente, también, pues obviamente hay una responsabilidad, pero luego estamos hablando del futbolista en el campo. Sí, a nivel futbolista hay muchas decepciones. Jugadores que están muy lejos de lo que se esperaba. Ostras, de medio campo hacia adelante, ¿quién está dando un poquito de imagen de nada? Es que Roland ha tenido 2 ocasiones y las ha enchufado las 2, una un penalti. Pero lejos de eso... No, empieza por el doble pivote. Mes y medio después de iniciarse el campeonato, Bobby es suplente. Y ni siquiera es la primera opción en el cambio de delantero. Bueno, ha sido un partido. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es que... Adri, ha sido un partido, pero le ha adelantado uno con el que hacemos chistes porque viven fuera de juego. Claro, o sea, claro. Ostras, es que no te ha adelantado uno que ha hecho un gol. Y quienes decíamos que no veíamos a Bobby, menos con un contrato como el que se le hizo, porque cuidado, que Bobby no acaba contrato en enero, precisamente. Bueno, a mí Bobby me parece buen artillero en el sentido de que es un gran rematador. Oye, que a lo mejor... Bueno, pues sí que lo es. Si no le pones centros, igual no estás jugando para el fútbol de Bobby, ¿vale? Pues que no juegue. Pero yo, lo que me parece aún más grave es, por ejemplo, Adri Castro. ¿Hoy por qué no jugó un minuto? Dime tú por qué no jugó un minuto. ¿Para qué lo quieres? ¿No lo está jugando el Fabril? ¿Que se cae a cachos? Me imagino que el entrenador, que entrenan todos los días y los ve entrenar... Vale, si no te vale, ¿para qué te lo llevas?
sí, realmente pienso que si Llevas 3 semanas seguidas sin consumir que si vas a jugar con Roland de delantero y tienes a Rui Costa y a Bobby, realmente Adri Castro no pinta nada en Pontevedra. Debería estar con el polvorín. Está Fernando Vázquez llegando ya a la sala de prensa, así que me parece que vamos a poder escuchar ya el sonido del míster del Depor en la sala de prensa. Sí, Están ahí poniendo a funcionar el Zoom y Zoom también, creo que va con cuerda, va a cuerda, están dándole cuerda al Zoom. Ahora estamos. Y ahora, a ver. Pues vamos a escuchar a Fernando Vázquez. Podéis verlo también a través de YouTube, Bueno, pues todavía no empieza esa rueda de prensa, se está preparando, está ya sentado. Y ahora sí, ahora podemos escuchar ya a Rafa Carpacho, jefe de prensa del Depor. Si me escucháis todos, ya podéis pedir turno de... ¿Eh? Voy. Sí, ahora sí, ¿no? El nuevo fútbol post-pandemia. Es como el Depor, está probándose también. A medida que llegue el avance de la temporada, el Zoom irá también. Y vamos dando paso para el míster, ¿vale? Cuando queráis. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar ya la rueda de prensa, esas primeras alocuciones. Bueno, ahora parece que hay un conflicto de competencias entre prensa del Depor y prensa del Pontevedra. De verdad, es un poquito esto. Ahora se levanta Fernando Vázquez y se marcha de la sala de prensa, pero sí, le están diciendo que se vaya, que no se vaya, que sí, que no. Bueno, pues se enfada la responsable de prensa del Pontevedra. Está llegando el partido a la sala de prensa también. Danos minuto y resultado. Se va Fernando Vázquez, ¿vemos imágenes? Se va Fernando Vázquez, ¿Pero por qué no pueden dar la rueda de prensa? No sé por qué. Espera que vamos a ver si podemos hablar con Fernando Vázquez. Seguro que vamos a hablar con él, Discusión de competencias. Bueno, pues esta es la intrahistoria. Estamos en el gran hermano de las ruedas de prensa. Buena defensa sí que tiene el departamento de prensa del No Pontevedra. hay rueda de prensa, Me acaba de decir Fernando Vázquez, no hay rueda de prensa. ¿Pero se sabe el motivo? Un momento. Anunciada la rueda de prensa. O sea, esto ya es un despipor, Con las ganas que había de escuchar. Es muy interesante después de los partidos escuchar los análisis. Vuelve ahora Fernando Vázquez y se ofrece a hacer rueda de prensa con los medios de Coruña. Y nada, si está... A ver si hace falta veniros a Padrón. Bueno, pero podemos... Rafa, podemos hacerle preguntas a esto. Dice que no. Vale. Sí, sin problema. Bueno, pues nada, nos van a atender fuera de la sala de prensa porque, bueno, pues algún problema ha habido ahí. El míster pues ha dado la vuelta y ha tenido el detalle de atender a la prensa. Lo vamos a hacer aquí fuera. Escuchamos los gritos en directo entre unos y otros. Ahí avanza Carpacho, siempre con sus cadenas. Es una situación un poco, bueno, nos tiene a todos un poco sorprendidos. Pero nada, Adri, estamos a la espera de que llegue la cámara del club. Y con la cámara del club pues podrá empezar todo esto y bueno, pues podremos escuchar a Fernando Vázquez. Vale. Perfecto. Estamos aquí en la grada, va a ser aquí en la grada la rueda de prensa. Bueno, al menos nos echan. Bueno. Oye, ya es un avance. Qué cosas. En fin. Esta no la recordaba yo, Niños, que insisto, tú cuando estabas en primera esto no pasaba. Tú fíjate ahora. Ni en segunda, que también estuve en segunda muchas veces. Oye, el YouTube está cobrando. O sea, aquí estamos viendo la vida en directo. Si estáis siguiéndolo ahora de la ventanita de Radio Coruña, pues aquí estamos. Aquí nos podéis ver. Estamos en la grada. Estamos en la grada. Saluda a Fran, saluda a los oyentes. Hola, oyentes. Hombre, y aquí estamos. Con Fernando Vázquez aquí al lado. Los oyentes estarán escuchando. Mira, Fernando. En YouTube. A ver si podemos ampliar lo que es el
el marco para Fran Hermida y así vemos también en YouTube a Fernando Vázquez. Ahí está. Entonces Radio Coruña ya no tiene oyentes, tiene televidentes. Tiene las dos cosas. Peleamos en todos los frentes. Multimedia, multimedia. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver si... Invita a Fernando a una conversación amistosa. Claro, coloquial. Nada, pues... Está Vamos por aquí cabreado, abajo. ¿eh? Está cabreado. Hombre, Sí, ha dicho, me voy. No le ha gustado lo que se ha cocido. ¿Estamos? Nosotros atrás. A ver. Bueno, Sí, sí, bueno. Está con esa mascarilla Fernando Vázquez, brazos en jarra, él está esperando. Acababais antes saliendo a la calle, ¿eh? Sí, sí, sí. Me pasa que igual os mojabais, pero... Bueno. Marcha. Mira, ahí se va. Claro, no, yo te estaba preguntando si iba a haber rueda de prensa, no que empezaras ya. Bueno, pues porque hacía un ratito parecía que no. Esto es Gran Hermano. ¿Quién te está defendiendo? Dice nadie. la fotógrafa del Depor que fue por defendernos a nosotros este movimiento. Ha reivindicado el Depor, pues, de la presencia de Fernando Vázquez ante los medios, lógicamente. ¿eh? Yo no tenía ninguna duda de que era el entrenador, si no era de que se forma, de otra. Ha parado de llover. Bueno, es que estamos viendo... Pues, estoy viendo a Sara Gallego. Hola, Sara. Las interioridades, ¿no? Ahí está el micrófono amarillo y Fernando Vázquez, que ahora creo que sí, no lo van a echar de ahí. Vamos a escucharlo ya en directo a Fernando Vázquez, el técnico del Depor. Nos estamos situando todos, empieza esta rueda de prensa sobre el césped del estadio de Pasarón y vamos a rezar para que no empiece a llover también. Y vamos a escuchar ya al mister. Así que... Bueno, pues nada. Y vamos a a ver, vamos ya. El ordenador para que Juanchi y yo podamos ver bien. Vamos a empezar. Parece más interesante que Sí. Este ratito ha estado... Las jugadas peligrosas. Vamos ya. Vamos allá. Casi hubo roja antes en la rueda de prensa. Me dice aquí uno que le retiren la licencia de jugador a todos. Tenemos una radio pública ahí con Torres, pero no en la televisión. Bueno, luego dicen cállate pesado. En el chat, Fran Villa Fernando que tapio nariz. 18 minutos no creo. Está preguntando si va a durar mucho, pero no, 18 Bueno. minutos no llegamos. Pues Parece que el Depor como agarra con una mano 7 micrófonos u 8. Venga, Tremendo, hermano tiene. Fernando, bueno, boa tarde después de este pequeño lío que hubo. Cale a valoración que face deste empate con Pontevedra, ese gol que marcou Roland e xusto 2 minutos despois o empate de Rufo. Bueno, no sé, creo que fixemos un partido bastante interesante, pero bueno, seguimos tendo ese problema de profundidade e de finalización. Creo que controlamos o partido perfectamente, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo creo que sufrimos un poquinho máis, pero ben, marcamos o gol. Non esperaba o gol do empate, evidentemente, sabendo a nosa fortaleza defensiva, pero en un despiste, digamos, do que eu tamén me sinto algo culpable, porque resulta que estaba dando instruccións aquí a Eneco cando sae ese balón da portería e ese desenrolo da xogada, pois ao final faltaba aí un futbolista que sería Neco, ¿no? Por lo tanto, bueno, unha moi mala sorte, porque ese centro era defendible, pero ben, estou contento en líneas xerais, xogamos ante un bo equipo, evidentemente, e nada, contento co resultado, pero a sabendas de que poderíamos ter conseguido algo máis. Fernando, pese a ese me ocupa un gol onde o equipo chega en superioridade a defender esa acción. Bueno, terei que ver outra vez, sabes, porque eu nin a vi, non sabía como foi o roubo, non me din conta de eso por estar entrometéndome quizás en un momento que non debería facelo. Mirarei na tele e próximo día xulgarei, evidentemente. Os centros son sempre perigosos, un centro raso que pasa por diante da portería e, bueno, aínda que teña superioridade, a veces tes superioridade numérica, pero non tes superioridade posicional, como era o que pasaba en este caso, ¿no? Son situacións moi difíciles de defender e, bueno, empate. Más allá de la acción puntual de... Preguntan ahora por esa acción más allá de esa acción del gol, si es justo el empate. Bueno, sempre
o empate sempre é xusto porque marcas un gol, eles marcaron outro e a mí, bueno, non teño nada que reclamar, evidentemente, e, bueno, sí, podría decir que é un empate xusto. Fernando, hoxe é un día con modificacións, hai inicio co sistema de 3 centrais, sale Iago Gantoi no 11 titular. Notaches pasos adiante a hora de facer fútbol ofensivo, de ser un equipo máis ofensivo? De máis control que a pelota sí que o notei, ¿no? Especialmente no primeiro tempo, fomos capaces de manexar a pelota con relativa facilidade, pero quizá nos faltou máis profundización por fora, porque teñamos os nosos laterais sempre moi abertos, moi fáciles de contactar, pero bueno, había que saber facer cambios de orientación, había que saber lanzarlos ben polas bandas, en eso nos estivemos moi acertados. A entrada de Lara troca o partido en moitos aspectos, non? Porque lle dá como máis chegada ao Depor e logo produce esa expulsión. Non sei que valoración faz das dúas cousas, da entrada de Lara e da expulsión. No, eu creo que era o xogador que me iba a ganar o partido, sinceramente, penso, no. Eu creo que foi unha decisión arbitral moi estricta, moi rigurosa, no? Quero decir, que a veces non sabemos quen está máis nervioso, o árbitro, e a mí dou unha sensación de que estaba máis nervioso o árbitro que os propios xogadores, no? Cando non tenía que ser así. Pareceme que as decisións que tomou, non sei, precipitadas e un pouco demasiado estrictas. Xa me pareceron tamén no primeiro tempo cos cartóns amarelos aos meus xogadores, porque claro, estás en un partido que tes a Uche con cartón amarelo, tes a Muja con cartón amarelo, evidentemente é unha presión hacia o adestrador, sabes, moi importante. Xa me vino a obriga porque estaba vendo a Uche no segundo tempo e sabía que podría que era a segunda, e de aí que foi a decisión de cambiálo. En Muja, pues bueno, confiaba un pouco máis que aguantara pola súa velocidade, digámoslo así, e pola súa capacidade de anticipación, e, bueno, creo que fixe un partido extraordinario. Preguntan ahora por ese cambio con Rui Costa como primeira opción por delante de Bobby. No, ten que ver ca forma de digamos, co estado de forma de Rui Costa, un futbolista que se está acercando, que está chegando, que xa empeza a estar ben de peso, empeza a estar en unha situación óptima polo que reflexa nos test que facemos de forza rápida, etcétera. Bueno, é un futbolista que está chegando, el sabe, evidentemente, creo que temos aí un futbolista que nos pode dar tamén cousas e por eso que los telos a todos no mellor estado de forma, ¿no? Claudio podría esperar, hasta creo que o descanso lle pode vir perfecto, e nada máis, sumar xente ao equipo e ao proxecto. Bueno, se Roland, a calidad de Roland é indiscutible, evidentemente, ten que seguir subindo o seu nivel, sabes, para estar en plenitud de condicións, porque non está, e por eso, bueno, utilizo 60, 70 minutos por aí, pero espero que co paso dos días, pues, Roland nos poida dar aínda máis goles e estou seguro que así será. Preguntan ahora por esas declaraciones reiteradas de que al equipo le falta en ataque. Preguntan a Fernando si ya tiene el porqué de por qué el Depor no es capaz de ir a buscar los partidos. ¿Por qué? Claro que sí, pero é unha opinión que prefiro non dar, non facer pública, fago ali dentro co meu equipo, etc. No, pero non ten ningún interés que diga exactamente cal é a razón. Fernando, faltalle decir frescura, claridade de ideas ao equipo cando hai roubos para sair a contra ou cando hai certos espazos, sobre todo nos flancos. Se ve o equipo lento nesas accións, non? É posible, pero bueno, a veces a lentitud propia va innata, a veces hai que mirar tamén como son os futbolistas, etc. ¿no? Sí, nos falta brillantez, digamos, na construcción, sabes? E creo que en este partido pues fixamos un contraataque ou algo así, es decir, ao final é unha arma ofensiva que non nos está a sair, non estamos utilizando, e iso xa teño falado co equipo, é algo a resolver tamén. Fernando, está aí na grada, non? Un anaco. No, bueno, molestou un pouco cando salía Muja, sabes? Que escoitei aí, non sei,
run raro, por eso me ven hacia agrada, ¿no? Porque non podo decir realmente, porque non o sei, evidentemente, pero non me gustou algunha actitud de alguén, sabes? Pero tampouco escoitei nada especial. Preguntan ahora a Fernando sobre si necesita reforzarse en el mercado de invierno. Claro, se cadra, a veces eu penso, bueno, sabes, porque sou tan exixente con o meu equipo, etcétera, non sei, pero se cadra é porque estou pensando ainda un pouco, a miña cabeza está en ver o equipo en segunda, en primeira división, sabes, con outro tipo de futbolistas, etcétera, non sei, se cadra non teño a mentalidade exacta de segunda B, se cadra estou pedindo en exceso. Bueno, se temos algo, eu sei que teríamos algunha necesidade, sí que teríamos, pero bueno, non sei se podremos facelo. ¿En qué punto? Non me acaba tamén. Vale, vamos. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de Fernando Vázquez. Bueno, pues acabáis de escuchar tu último sobre los refuerzos. No quiere aclarar qué es lo que necesita, pero dice que sí, claro. Sí. Bueno, es que ¿alguien compraría uno? Esa es la pregunta. ¿Alguien compraría uno? O sea, pero la solución de esto es que yo creo que no está entonces muy satisfecho o cree que la plantilla es mejorable, vamos a decirlo de manera más suave, ¿no? Pues mira, a lo mejor tenemos que pedirle al BBVA que compre. No, gracias a ti, joder. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. No sé si compartir precios. Habló de lentitud innata también. Se levantó, se largaba. Le dije yo, no, Siento a Bob. no. Y luego dio media vuelta y se dio cuenta. Y velocidad inversa. ¿Sí? Eso hay que analizar. Esas dos me han un par encantado. de días para Esas analizarla. dos me han encantado. Lentitud innata y velocidad inversa. Velocidad inversa es buena, ¿eh? A mí me parece que es una rueda de prensa analizada. Es decir, no lo ha querido decir, pero sí que lo ha dicho. Tengo gente lenta, gente que coge el balón, más que ir hacia el lado contrario del campo, se queda donde está. Y bueno, y con los fichajes igual. Guardo, me hace falta refuerzos. Vamos a escuchar también a Iago Gandoy. A ver si... Pero no es sala de prensa. Sí. No, aquí a la aventura. A ver si nos situamos. A ver. Espera, llegaré aquí. Tenemos ahí, Fran. Estás bien abrigadito, mira, Juanchi, el pelexio que tiene en el cuello. Así no entra el frío. Josillo. A mí me vale, sí. Está perfecto, también ahí bien situado en Radio Nordés. Juanchi, tenías que hacer unas camisetas con eso. Que te lenden. Con esa frase que tanto te gusta, que acuñé en su día. Sí. No, pero el copyright es tuyo, no te lo voy a robar. No, quiero que las pagues tú. Yo tengo de las llaves. Es el de exactamente. Yo creo que una frase por delante, otra en la espalda. Y otra por detrás. Una por delante y otra por detrás, claro. ¿Te animas? Yo voy, ¿eh? Venga, va. Lo hablamos esta semana. Tenemos por aquí al protagonista del deporte, debutante hoy, titular, Gandoy. Vamos a escuchar ya. Canterano del deporte. Preguntan a Iago por este empate y sensaciones. Ha sido un partido equilibrado. Sí, bueno, como dices, nos vamos un poco fastidiados, ¿no? Un poco con ese mal sabor de boca porque lo teníamos en realidad el partido, nos habíamos adelantado y faltaba poco tiempo y la verdad que bueno, nos marcan ese gol al final del partido, faltando pocos minutos y luego intentamos darle la vuelta, pero ya no ha quedado tiempo y bueno, el partido queda en empate, creo que es un punto al final positivo contra un gran equipo y ya seguir para la semana intentar sumar de 3 en 3. Iago, a nivel personal, ¿cómo te has visto? El primer día en 11 titular, ¿cómo calificas la experiencia? Bueno, yo creo que bien, ¿no? Yo lo califico como una experiencia positiva. La verdad que tengo la suerte de jugar titular y ojalá se pueda repetir más. Ya te digo, las sensaciones son buenas. Ha sido un partido muy competido, en el que ha habido que trabajar mucho y ya te digo, nos vamos como un poco fastidiados, pero ya te digo que es un buen punto contra un gran equipo. ¿Qué falta para ser más dominadores, para hacer más ocasiones? Bueno, venimos hablando de eso, ¿no? Venimos trabajando en la parcela ofensiva que somos conscientes que a lo mejor es
nuestra asignatura pendiente, que tenemos que mejorarla un poco, pero bueno, vamos poco a poco. Yo creo que el campo tampoco estaba a lo mejor tan practicable y es un gran equipo el Pontevedra, nos puso las cosas difíciles y bueno, poco a poco. ¿Conserváis? Preguntan por ese liderazgo y que pese a esos problemas el equipo sigue arriba. Sí, como vengo diciendo, al final no hemos perdido, eso es positivo, era nuestro más próximo perseguidor, el Pontevedra, así que mantenemos la distancia con ellos y para la semana hacer bueno este punto. La que viene, Yago, Celta B, volvéis a casa, volvéis a Riazor, ¿qué esperáis un poco del partido? Que es un filial, que siempre son jugadores más jóvenes y que pueden plantear cosas diferentes. Sí, yo creo que todos los filiales nos van a exigir, como tú dices, son chicos jóvenes con mucha energía y con mucha calidad. A todos los filiales hay que tener respeto, igual que a todos los clubes de nuestro grupo y yo creo que afrontamos el partido con ganas y a conseguir los 3 puntos y nada más. Yago, ¿cómo viste desde el campo la jugada del gol del Pontevedra? Bueno, yo creo que después que la gana nos pilla un poco, a lo mejor, descolocados. Yo la veo en mi caso desde atrás y la verdad que es un centro que pasa por delante de toda la defensa y al final pues el delantero de ellos la mete bastante bien en el ángulo y bueno, mala suerte, la meten en el larguero y gol, lo que hay es un error y vamos a trabajar para no tener más. Seguro que decía la compañera de que la próxima semana te va a jugar contra un filial, tú eres canterano, te pones en la piel del equipo rival, es decir, luego de estar ahí pues, toda la vida en la cantera, llega el momento de jugar contra el eterno rival, contra el primer equipo del eterno rival. Supongo que os esperaréis un Celta B motivado. Sí, está claro que tanto para nosotros como para ellos es un derbi y va a ser un partido en el que vamos a estar todos motivados. Los chavales del Celta seguro que vienen con muchas ganas de ganarnos, igual que todos los equipos. Y es eso, tenemos que competir, trabajar, porque todos los partidos ya se está viendo que son muy difíciles y para sacar los 3 puntos hay que currar mucho. Vale, chicos. Bien. Rafa, unas palabras para la SER. No, Rafa Cartucho. Bueno, pues nada, lo vais a escuchar. Era protagonista, Rafa. Sí, pasó en esa rueda de prensa, que lo vimos ahí defendiendo. Queremos saber. Queríamos saber cuál ha sido la polémica en la sala de prensa, que ha sido, bueno, ha tenido más vida la polémica en la sala de prensa, casi partido. Pero bueno, a lo que vamos. Oye, estamos haciendo muchas lecturas, no sé si decir negativas, pero que el equipo no ha gustado, que llevan hacia adelante, hemos dicho que ha hecho muchos problemas, la faceta de construcción de juego, etcétera. Yo voy a hacer una lectura positiva también. Yo creo que hoy es el día de dejarse el miedo del cuerpo, ¿no? Has venido a jugar ante el que ya todo el mundo dice que es el otro Coco, el candidato a ocupar el puesto de arriba de todo. Has venido a su campo. Joder, tampoco es nada del barrio. No le he visto al Depor, pero un Depor gris, para mí es un Depor gris. Se ha llevado un ante de aquí y el rival a mí tampoco me ha dicho nada. No sé, a lo mejor también hay que sacar de conclusión de todo esto que no sé si sobran cautelas, no sé si sobran miedos, no sé si es momento de desmelarse un poco, pero el día del partido y del examen más difícil, joder, pues tampoco ha sido tal cosa, ¿no? Es que además la clasificación te avala a que puedas asumir un poco más de riesgos. Mira, están empatando Numancia y Burgos, 2 equipos que a priori... Hoy era un día que para ganar te ponías con 17 puntos. Si ganabas era 3 cuartos, fíjate, que pronto, pero seguramente cerca de 3 cuartos. No ya el objetivo de quedar entre los 3 primeros, sino de quedar muy bien situado. Vas llevando con una mitad, no te la quita nada. Es como si juegas una liguilla de Champions y empiezas con más 6 con respecto a los rivales. Por eso, ante rivales de este nivel, tiene que hacer deportivo. A ver, es muy evidente, no vas a ganar todos los partidos, pero al final, o no deberías, bueno, podrías ganarlo, ¿no? Pero sobre todo, la sensación que te queda de no haberlo merecido, porque hoy tú puedes empatar, pero por lo menos has hecho algo para ganar el partido, te has sentido superior, nada de eso ha ocurrido.
Es que la clave, Juanchi, está en los números. Y es que es volver a lo que ya hemos dicho en otros carruseles. Pero puedes empatar sin goles, puedes empatar a unos, pero hay maneras. Una cosa es empato a uno tirando una vez a puerta, o empato sin goles y no hemos tirado a puerta. Y otra cosa es, oye, puedes empatar, el rival te ha tirado 2 veces, te ha tirado 5, su portero ha tenido el liga, y al final es empate. Es decir, más allá del empate, hay que atacar un poquito el juego y lo que ha pasado. Yo creo que el problema del Depor es que esos días que estamos hablando de empates, rascas y es, joder, es que el día que empatas a uno es la que has tirado, y el día que no empatas o que empatas sin goles, es que no has tirado a puerta. Entonces, joder, es que vas muy justo, vas muy bien el límite. Yo creo que eso es lo que debe empezar a preocupar a Fernando Vázquez. No sé, esta semana decíamos el tema de no sé si es la pescadilla que se muerde de la cola, no sé si el problema es que el Depor no crea más porque juega con muchas cautelas, o si Fernando Vázquez juega con muchas cautelas porque ve que el Depor arriba no está para más, y por lo tanto dice, pues me voy a proteger porque mi equipo no está para marcar 2 ni 3 goles. Yo lo tengo claro, eso último, y de hecho lo ha dejado el evidente, que quiere fichajes. Que hay jugadores que son muy lentos, de forma innata, y que quiere fichajes. No, pero quiere fichajes y no parece complicado deducir en qué parte de. Sí. En no, qué es en la puestos portería, quiere. no es en la portería. No es en la portería, no es zaga. precisamente en la zaga. No. Bueno. Sí, ahí quedó obvio, y que lo ha dicho bastante claro, que él quiere fichajes. Obviamente, si hay fichajes, tiene que haber salidas, porque prácticamente tiene consumidas las fichas el Depor. Sí. Hombre, yo creo que hay candidatos a la salida, porque hay gente que. Medio campo hacia adentro, yo creo que salvo Roland, que ha metido 2 goles. Si te dicen mañana que se va cualquiera, tú te asustas, ¿eh? Quiero decir, Uche aparte, de ahí para arriba, no ibas a echar a nadie de menos. Conste que hay una cosa que ha dicho también Fernando, que ha pasado un poco desapercibida, la de Lara era el que me iba a ganar el partido. Bueno, puede ser así una declaración un poco de, coño, justo el que no ha estado, ¿no? Pero bueno, es cierto que se le estaban dando cositas ahí cuando ha entrado Lara en el terreno de juego. Ojalá eso sea pues el preludio a que empiece a hacer lo que se esperaba del partido. Pero bueno, vamos de esperanza en esperanza. Somos los tíos más creyentes de. No. ¿Cómo no vamos de esperanza en esperanza? Es que de media campo hacia adelante o tienes esperanzas o no tienes nada, porque certezas cero. Pues yo estoy como Fernando Vázquez, que venga el mercado de invierno. Que si hace falta otro crédito participativo, vendemos otro pedazo de club o el club entero, si es menester, porque tampoco es cuestión de ponerse a generar ingresos y nada, y a ver si la cosa mejora. Pero bueno, sí. Tampoco tengo muchas esperanzas. No. Nos queda una cosilla en el tintero porque no nos quiero bajar la persiana, ¿no? Sí. Todo vendido. Todo vendido. Oye, pues son 7,5 con un punto siendo líderes. Venga, casa feliz. Estaba leyendo un mensaje que te felicitan por tus dotes atléticas, Fran. Esa capacidad para ir saltando asientos, echando la mano a compañeros, cogiendo el teléfono y sin perder el hilo de la conversación. Así que, ha sido un poquito lamentable, quizás, ¿no? ¿Algún asiento de pasar? Escribió un artículo en el Diario de Pontevedra. Diario de Pontevedra. ¿Qué me dices? Mañana. Derbi entre amigos. Es verdad, históricamente Depor y Pontevedra siempre han sido equipos muy amigos. Hay muchísimos. Hoy lo tiene montado una agencia de comunicación impresionante. Sí. O sea, lo va a fichar Andrés Ríos porque hace páginas como churros. Bueno, al margen de eso, creo que está bastante bien el artículo del expresidente. Es verdad, son dos ciudades que siempre se han llevado fantástico. Sobre todo porque tenían un enemigo común y ellos lo tenían aquí al lado. Eso une mucho. Oye, con más Pontevedra Depor igual ya dejamos de ser tan amigos, porque esto acaba como el Rosario de la Aurora, enfadados con el de prensa, expulsados. Pero sería de Moaña. Me he enterado que cuál ha sido el problema. A ver, porque es que no me iba, sin saberlo. Ya, por eso lo sé. Por eso no quería bajar la persiana sin saciar Bueno, pues en la sala de prensa el Pontevedra quería que hubiera presencia de medios de Pontevedra, mientras que el Depor ya había anunciado que la rueda de prensa se iba a hacer por Zoom para evitar que toda la prensa coruñesa estuviésemos ahí dentro. Bueno, hay que recordar que durante años aquí viajamos dos, ahora mismo está viajando la prensa y por lo tanto lo que no veía claro el Depor era que entráramos 3 medios de Pontevedra y la prensa de Coruña estuviéramos siguiéndolo por Zoom. Ahí hubo una discusión entre
de prensa del Pontevedra y de prensa del Depor, y al final Fernando Vázquez tiró por la calle del medio, se levantó y dijo, no pasa nada, no hacemos rueda de prensa y nos vamos. Y luego, bueno, pues cuando se vio a través del aparato del YouTube, cuando iba bajando hacia los vestuarios, Fernando Vázquez le ha preguntado si no había rueda de prensa, ha dicho no, marchaba, y luego se ha dado cuenta que el feo también nos hacía nosotros, y aquí se ha dado media vuelta, ha venido por aquí y nos ha tirado a pie de campo. Pero bueno, la polémica está ahí. Yo creo que también tendrá que arreglarlo porque me imagino que los periodistas de Pontevedra también tienen derecho a estar en el rueda de prensa. Hombre, estas cosas se arreglan antes, ¿no? Claro. A mí es que me extraña que no esté coordinada, pero también me extraña que te quieras montar una rueda de prensa donde la rueda de prensa del entrenador del Depor la siguen presencial los de casa y unos de fuera. Me parece un poquito, no sé, a mí me cruje un poquito de berlanga, pero bueno, aquí nada, ya están bajando los machetes, apagan la luz, y nosotros ya estamos echando mano a la cartera para pagar la autopista, que de ir a Pontevedra para pedir crédito, ¿eh? O sea, por eso no viaja la prensa, claro, y hay que hacerlo por Zoom. No, la prensa ahora viaja. Vale. Bueno, menos mal. Ahora nos vale. Menos mal. Ahora nos vale así. Bueno, venga, vamos a ir cerrando. Pues nada, hasta aquí el partido de hoy. Hemos gozado de una alineación de lujo. Nuestro experto en electrodomésticos, nuestro técnico Javi Rodríguez. Un abrazo. Mensaje a la empresa de suministradores que llames ahora, Javi. Desde el cariño que tenemos. También ha estado en la animación nuestro compañero José Manuel. Mira, José, gracias. Fichaje de invierno de Carrusel Deportivo Coruña. Volveré. Esteban no nos marcaban goles, ¿eh? Yo solo lo digo. Parecen los fichajes del menudo Bobby. Habéis fichado. Ya estamos, el gafe. Y lo que cobra, ¿eh? Bueno, comentando nuestro rol preferido, Juan un abrazo, gracias. Fichaje de verano, Adrián Candal y Juan Hermida, pues aquí al frente de la nave. Adri, un abrazo muy fuerte. Adiós, Fran, chao. Nos vamos el lunes, lo analizaremos en la sintonía de Coruña Deportiva desde las 3:20. Gracias por estar ahí. Keep me alive, keep me